Vamos a comenzar esta segunda actividad del ciclo Horizontes de Razón Abierta que hemos organizado este año desde la Facultad de Ciencias Experimentales conjuntamente con el Instituto John Henry Newman de la universidad. Ya es como el 10º año, yo creo, la 10ª edición que hacemos esto, y os agradezco a todos la asistencia porque me alegra enormemente ver el aula magna como tan llena de gente ante estas actividades. Que bueno, como os digo, el objetivo es pues conversar profesores, científicos de diferentes áreas de conocimiento para tratar temas que siempre nos van a llevar a preguntas frontera o a hacer unos planteamientos que van un poquito más allá de las ciencias que en la Facultad de Experimentales cada uno de vosotros estáis estudiando y nosotros os estamos preparando para ello. Bueno, la actividad de hoy va a ser una mesa redonda en lugar de una conferencia como otras veces. En la primera conferencia tratamos acerca de si la ciencia podía probar la existencia de Dios con un invitado, y en esta segunda conferencia lo que vamos a abordar es el tema de la vida. Si hay algo más que biología y las diferentes concepciones que desde las diferentes ciencias se pueden tener de este concepto, como es la vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la mesa redonda la va a moderar el profesor Diego Herraiz, que es profesor de la facultad, profesor de física, y él va a presentaros al resto de los ponentes y yo ya dejo aquí les doy paso a ellos. Muchas gracias a todos. Que decía que muchas gracias por la asistencia a todos. Creo que estamos en un sitio privilegiado porque hoy vamos a asistir a un debate que es muy interesante, ¿de acuerdo? Como veis en el título de la charla, la idea de hoy es que tratemos por lo menos de abrir un poco la mente a la pregunta de si para hablar de la biología únicamente la biología es la adecuada. O dicho de otra manera, si la pregunta sobre qué es la vida debe ser abordada desde más puntos de vista que no sean únicamente la biología. Y bueno, sin entretenerme más, lo que voy a hacer es presentaros, aunque algunos ya les conozcáis, a los ponentes de la charla de hoy. Yo simplemente moderaré e intervendré lo menos posible para no meter ruido. Y yendo de izquierda a derecha, voy a empezar con el padre Pou, a quien muchos conocéis. El padre Pou sabéis que es el legionario de Cristo, es profesor de la Facultad de Humanidades aquí en la Francisco de Vitoria, es licenciado en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, ¿lo he dicho bien? Bien. También graduado en Teología por la misma universidad y es estudiante de doctorado en la Universidad de Navarra en el ámbito de la filosofía de la mente y sobre todo centrado en lo que se denomina el problema mente-cerebro, ¿de acuerdo? Además es autor del libro Filosofía de Bar para un mundo posmoderno, ¿no? Así que nada, muchas gracias y bienvenido. A mi derecha tengo al profesor Francisco Monroy, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Química, licenciado en Física, doctor en Química Física, es catedrático de Química Física en la Complutense, es investigador principal del BioPhys Hub de la Complutense y el grupo de biofísica translacional del 12 de octubre, y es un investigador en el área de la materia blanda y la física de la materia viva. Por tanto, digamos que es una persona que dedica a hacer su investigación en la física biológica. Es una persona que en el ámbito científico, sobre todo en su área, es muy relevante. Tiene hasta más de 150 artículos, estancias en un montón de centros de investigación. O sea que, digamos, es una persona que controla el ámbito de la física biológica. Y ya, por último, a la derecha del todo, tenemos a la profesora Olga Zafra, que es licenciada, es profesora aquí de la Facultad de Experimentales, muchos la conocéis. Es licenciada en Bioquímica por la Autónoma de Madrid, es doctora en Ciencias en el área de Biología Molecular y Bioquímica, ¿no? Con la especialidad en Microbiología, y sabéis que da clase aquí en la facultad en asignaturas del área de la microbiología. Pertenece al grupo de investigación de biotecnología bacteriana y obviamente pues sus áreas de investigación son sobre todo el estudio de bacterias que son resistentes a antibióticos, ¿vale? Obviamente también es especialista en biología, ¿vale? Viene como parte representante de la biología, ha participado en numerosos grupos de investigación de alto prestigio, publicado en revistas internacionales de alto impacto y de nuevo también como todos, muchas gracias por asistir. Y bueno, creo que ya con esta presentación es el momento de que comencemos a intentar plantear las preguntas esenciales que van a marcar un poquito la charla. Y a mí me gustaría que empezáramos con una pregunta muy básica y es ¿qué es la vida? Pero sobre todo,
cómo las diferentes áreas que tenemos aquí representadas, la filosofía, la física biológica, la biología, es decir, cuál es el enfoque general a la hora de describir qué es la vida, ¿vale? Y quizás por un poco de cercanía respecto de vuestros estudios, que son estudios bio, voy a pedirle a Olga que comience dándonos una breve descripción de qué es para la biología o para las ciencias biomédicas, qué es la vida o cómo describe la vida. Pues muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Padre, muchas gracias, Paco, y muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, pues me toca definir qué es la vida y bueno, puedo acabar tan rápido como diciendo que no lo sé. Los biólogos al final somos los que nos encargamos de estudiar la vida, ¿vale? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y todos los procesos asociados a los seres vivos. Ahí está su estructura, sus funciones, todo lo que se os ocurra. Como podéis imaginar, es una disciplina muy amplia que va desde lo más pequeño, la biología molecular, hasta lo más grande, los ecosistemas, la biosfera, todo eso también son biólogos quienes lo estudian. Entonces, es difícil generalizar dentro de la biología. Pero bueno, si tengo que generalizar algo es que no tenemos un concepto, una definición universal de vida. De hecho, si vamos a los libros de texto de biología, ¿vale? Pues básicamente lo que encontramos es una enumeración de características. Es decir, estamos definiendo la vida no tanto por lo que es, por su esencia, sino por lo que hace, por sus características. Seguro que la lista de características os la sabéis todos de memoria, ¿vale? Los seres vivos tienen organización y jerarquía, tienen propiedades emergentes en los sistemas cada vez más complejos, una homeostasis, un crecimiento, una reproducción, una capacidad de evolución. ¿De acuerdo? Todo eso pues es correcto, pero bueno, pues al final todo esto se resume un poquito en que estos son características de un sistema complejo, muy, muy complejo. Entonces, bueno, pues necesitamos la ayuda de muchas otras disciplinas para llegar a resolver esa duda. Entonces, entre todas las disciplinas pues, científicas y filosóficas se está generando un debate de las características esenciales de cualquier ser vivo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto tiene mucha historia, os la voy a ahorrar, con deciros que a principios de siglo una de las características esenciales era que un ser vivo se reproducía. Entonces, yo que no tengo hijos no soy ser vivo. Entonces, todo eso ha ido mejorando con la historia y digamos que ahora, en la era de la biología molecular, hemos llegado a 3 características mínimas que tiene que tener un ser vivo, ¿vale? Tiene que tener un límite activo, ¿vale? Que los estudiantes de biología pues identificaréis fácil con una membrana semipermeable y activa, ¿vale? Pero la definición solo dice un límite activo. Tiene que tener un aparato conversor de energía, ¿vale? Que dicho así también es muy general y que los biólogos pues eso lo entendemos como un metabolismo que va a captar energía del ambiente, que va a captar biomoléculas del ambiente y que va a producir un resultado. Y tiene que tener 2 tipos de macromoléculas. La primera, una macromolécula capaz de autocrecimiento, de generar un autocrecimiento. Ahí los biólogos sé que estáis pensando en las proteínas. Y luego una molécula capaz de almacenar esa información y transmitirla para permitir ese autocrecimiento, que seguro que estáis pensando en el DNA. Pero si os fijáis, las definiciones son muy generalistas. ¿Por qué lo son? Porque ya estamos conversando con un montón de otras disciplinas, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de físicos que hablan de generar vida artificial en un ordenador, ¿vale? Unos software que tengan pues, ciertas propiedades de sistemas físicos. Estamos hablando de astrobiólogos que quieren saber cómo detectar la vida en otros planetas y que se ponen en la cuestión de ¿y si no está basada en el carbono? ¿Y si no es como yo lo conozco? ¿No? Entonces, por eso dejan tan amplias las características mínimas. Claro, estas características mínimas pues, son tan amplias que el debate es enorme. Incluso, por ejemplo, uno de los debates más importantes es, bueno, el metabolismo como tal no está nombrado, solo dicen un aparato de conversión de energía. Vale, ¿qué es un aparato de conversión de energía? Un enchufe desde el que un ordenador consigue energía es un aparato de conversión. Pues ahí está el debate. Evidentemente los biólogos tenemos nuestra definición propia de metabolismo en el que se implica que hay una serie de moléculas, las proteínas, con unas actividades catalíticas y que dan un resultado, pero eso es nuestra interpretación. ¿Vale? Luego también tenemos que, bueno, pues desde el punto de vista físico se nos hace mucho hincapié en los sistemas biológicos, tienen mucho orden, hay que meter la termodinámica en esta ecuación. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista
amplio en esta ecuación está metida, porque cuando decimos que tiene un límite activo, cuando decimos que tiene un metabolismo, que tiene una autoconstrucción, en el fondo estamos diciendo que tiene un orden. Pero, de nuevo, dentro de este debate pues hay muchas pequeñas fracciones que dicen no, yo no quiero que diga aparato de conversión de energía, quiero que diga metabolismo. No, déjamelo más amplio porque entonces no estás viendo todas las posibilidades de vida que pueda haber más allá, ¿no? Al final os dais cuenta que es un problema tan complejo que implica un diálogo de tantas partes y tantas ramas que no es fácil de solucionar y no sé si alguna vez lo solucionaremos. Decimos que la vida es un sistema complejo y eso es fácil de entender, pero para que os hagáis una idea, yo os digo que una sola bacteria es un sistema tan complejo que reta nuestra propia pues capacidad de estudio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo desde el método científico, porque la biología no deja de ser una ciencia, estudiamos algo tan complejo? Pues una de las principales, y hay muchas formas de estudiarla, pero una de las principales que está más en boga en la actualidad es el reduccionismo, ¿vale? Pero cuidado, es un reduccionismo metodológico, es un reduccionismo que yo hago para estudiar la vida. No quiere decir que yo crea que eso es así, ¿vale? Eso sería un mecanicismo. Bueno, pero desde luego sí que da mucha potencia de conocimiento el reducir un sistema complejo en sus partes más simples. Seguro que a lo largo de este coloquio podemos hablar y definir un poquito más este problema. Muchas gracias, Olga. Bueno, yo creo que ha quedado claro en su intervención que algo que es esencial es la complejidad del sistema, ¿no? Y por eso yo creo que viene muy bien que ahora el profesor Paco Monroy nos cuente pues un poco cómo ve la física la biología, o qué dice la física que es la biología, o qué aporta la física a la visión de lo que es esa complejidad. Ante un problema de esta magnitud y una pregunta de este nivel y profundidad, la física no tiene más remedio que adoptar una postura un tanto humilde al tiempo que un tanto escéptica. Esos son dos valores propios de la ciencia física y de los físicos cuando nos acercamos a los problemas, porque bueno, lo primero que nos tenemos que ser capaces de reconocer es qué es lo que queremos responder a la pregunta. Queremos responder qué es la vida, es lo que se nos ha planteado, cómo funciona la vida, quizás, por segunda instancia, pero desde luego lo que vamos a ir de puntillas es a por qué ha surgido la vida, o por qué está aquí la vida, o este tipo de cuestiones que rayan, digamos, una respuesta que probablemente excede a nuestras capacidades como físicos y como científicos, tanto el biólogo como el físico, y que probablemente en el lado de la filosofía y el lado izquierdo de la mesa sea mucho más capaz de hacer respuestas adecuadas. Yo ya lanzo para allá. Bueno, he de decir que en mi presentación voy a ser muy mainstream, es decir, no voy a hablar por mí o por mis opiniones, sino por intentar hacer ver cómo la física y los físicos, la mayoría de nosotros, vemos este gran problema que es entender la comprensión de cómo funciona la vida y qué es la vida. Y para ello, pues me he permitido, pues, digamos, tirar de un personaje que no es físico, pero es biólogo, pero que se comporta muchas veces como físico, se comportaba, ya falleció, que es Jacques Monod. Jacques Monod, microbiólogo francés, un estudioso de la microbiología, de las bacterias, de los organismos vivos más primitivos probablemente y que todavía están con nosotros en el mundo actual, y que después de que le dieran el premio Nobel en el año 62 por sus descubrimientos en microbiología cuantitativa, cómo crecen esas ecuaciones para describir el crecimiento de un cultivo, etc., pues Jacques Monod escribió un pequeño ensayo en el año 1970 que decía, para empezar, reconozco que la biología es marginal y es central al mismo tiempo. Es marginal porque forma parte del universo, es una pequeña parte del universo, una pequeñísima parte del universo, que sepamos, el universo es una cosa gigantesca y la biología solamente está en la biosfera, está en la Tierra, en un pequeño rincón de un sistema solar, en una pequeña esquina de una galaxia llamada Vía Láctea, que no es nada respecto a la inmensidad del universo. Pero es central porque la biología se hace una pregunta esencial. Se hace una pregunta esencial que es cuál es la relación del hombre y la mujer, del hombre, del ser humano,
como elemento culmen de la biología, cuál es el papel del hombre en este universo, en esta creación llamada universo. Papel que puede ser un papel totalmente, hablarlo en términos trascendentales, en términos filosóficos, o que simplemente es un papel muy pragmático. El hombre tiene un papel importante para gobernar, controlar, sobrevivir en la naturaleza, etc. Entonces, bueno, pues esta es la cuestión y el planteamiento que el físico debe hacerse con toda humildad. La biología es algo marginal dentro del universo. Tengo que analizar el universo, tengo que abrir un poco el foco, porque explicar la vida me va a implicar necesariamente explicar el universo. Y explicar un universo, en realidad, con la vida dentro, es lo que llevamos haciendo los físicos desde la época de Demócrito, el primer atomista, allá en el siglo V antes de Cristo, Aristóteles un siglo después, su teoría de los 4 elementos, que todos conocemos, tierra, aire, fuego y agua, perdón, la quinta esencia, ese éter que la física ha arrastrado durante 2000 años pensando que tenía que haber algo que comunicara las interacciones a lo largo o a distancia, de aquí a allá, o entre Marte y Júpiter, o entre la Tierra y la Luna, y que luego se vio que no era nada más que pues, una simple falacia. Y pasadas estas etapas de nacimiento de la física, en que la física se interrogaba por la vida, fundamentalmente, por la vida dentro del universo y por el universo en su totalidad, pero no era nada diferente la vida del universo. Pues llegó rápidamente el momento del Renacimiento, tras una época de oscuridad en la Edad Media, en la que esencialmente la escolástica pues, se dedicó a transmitir y a reforzar y a darle su sello personal a las ideas aristotélicas, pero no se consiguió grandes avances más. Pero en el Renacimiento, con personas como Nicolás Copérnico, que colocó la Tierra y colocó el hombre dentro de la Tierra, no en el centro del universo, le quitó del centro del universo y aquello fue una catarsis, el famoso giro copernicano. A continuación con Galileo, que haciendo experimentos, Copérnico hacía experimentos, Galileo hacía experimentos, hasta Galileo y Copérnico ni los escolásticos ni Aristóteles hacían experimentos, no, los despreciaban de alguna manera, eran muy racionalistas, confiaban en el poder de las ideas y en poder comprender las cosas dentro del cerebro humano, explicarlas desde ese punto de vista meramente racional. Por método, por decirlo de alguna manera, deductivo. Tengo una idea y deduzco las conclusiones. En el Renacimiento surge el método científico como capacidad inductiva de, a partir de la observación, inducir teorías. Y ahí ya nos damos cuenta que la física tiene que utilizar una herramienta que es lo que llamamos el realismo objetivo dependiente del modelo. El realismo es el realismo, es lo que vemos. La física no puede intentar decir nada acerca de cosas que no ve, porque estaría atacando el principio de realismo y el principio de objetividad. Y entonces, bajo ese punto de vista, pues empiezan los nuevos científicos de esa época a explorar la naturaleza. Se convierten en filósofos naturales que miran la naturaleza y ven los fenómenos, y de esos fenómenos infieren leyes. Y entonces dice, yo soy capaz de hacer una descripción del mundo que llamo mundo realista, pero que es dependiente del modelo que yo me he diseñado. Y si el modelo resulta que funciona para describir ese mundo realista, pues estoy en una buena descripción, voy bien y todo esto me sirve para acumular y concentrar información, etcétera, etcétera. Y entonces ese fue un gran triunfo del método científico. Descartes nos hizo una obra maravillosa que puso todas estas ideas en el discurso del método y es como ir al notario, señores, lo que están haciendo ustedes es por donde tiene que ir la ciencia. Pues a partir de ahí, la física se dedicó a descubrir la radiación electromagnética, los átomos y una serie de elementos de la realidad que es de todo lo que está hecho la biología. La biología no está hecho de una materia diferente a los electrones de las bombillas o a la luz de las bombillas, de los fotones. Es exactamente la misma materia, porque estamos dentro del mismo universo. Bien. Pasaron pocos años,
cambiamos del siglo XIX al XX, en el XIX se desarrolló el electromagnetismo y nada más entrar de siglo al XX nos encontramos con dos figuras fundamentales, Einstein y los padres de la mecánica cuántica. Entonces Einstein fue una figura fundamental porque inventó una cosa llamada teoría de la relatividad, revisa a Newton y revisa a todos los que habían diseñado la física cuantitativa durante el Renacimiento y en el principio de la Ilustración, y empieza a unificar las fuerzas de la naturaleza, que son las fuerzas de la gravedad, la fuerza electromagnética, que es la que es responsable de que pueda construir toda la química. La fuerza electromagnética es las interacciones entre los electrones y los átomos, y por tanto de ahí me sale toda la tabla periódica, y de la tabla periódica sale la biología. Y finalmente, pues 10 segundos, un personaje llamado Richard Feynman, que tocaba al bongo en sus ratos libres, físico teórico, pues le dio por unificar todas las teorías de la realidad, incluida en un intento de coger la gravedad, que era una teoría totalmente clásica, le dio la idea de unificarlas en lo que llamaba teoría cuántica de campos. Los campos interactúan como si todos fueran cuánticos, y entonces sale la idea de que el mundo cuántico no solamente está restringido a los átomos, las moléculas, los quarks que están dentro de los átomos, los gluones que mantienen unidos a los átomos y a los quarks en los átomos. No. El campo cuántico puede estar extendido por todos sitios. Y esto nos lo dice Richard Feynman a finales de los años 80. Fallece en el año 88. Y nos da el camino para una teoría unificada de todas las fuerzas de la naturaleza. Todas las fuerzas, gravitación, electromagnetismo, la fuerza nuclear que mantiene a los átomos unidos y la fuerza nuclear fuerte que mantiene a los componentes internos de los átomos unidos, y por eso los átomos en total son estables. Pues todo esto lo unifica esencialmente en una teoría que todavía no se ha demostrado, que se llama teoría M de membranes, porque convierte lo que son partículas, lo que hasta ahora se veían como partículas, en cuerdas o en membranas, y esto en general lo llamamos teoría de cuerdas o teoría M por membranas, pero que algunos dicen de forma así un poco jocosa M de milagro, M de otras afirmaciones, de misterio, etc. Todo esto está unificado y nos da un canvas. La gran teoría del todo ya prácticamente la tenemos. Nos da un lienzo donde poder construir el universo y poder explicar el universo y lo que estamos viendo. Y ese canvas es que un día hubo un principio, el punto alfa, y un día habrá un fin, el punto omega. Y eso nos lo dice todas esas teorías unificadas. Y es lo que la observación nos está diciendo y la biología está ahí dentro. Y en esa evolución en que el tiempo y el espacio se han ido desplegando desde ese punto inicial hasta el punto final, y la materia y la energía se han ido colocando en ese, digamos, tejido del espacio-tiempo que inició en aquel momento, que le podemos llamar Big Bang, pues esto nos da dos cosas, dos principios todavía mucho más fundamentales que las fuerzas que la física puede describir. Uno, el principio que el tiempo va de adelante a atrás, el tiempo no va nunca del futuro, el tiempo va siempre de atrás a adelante, perdón, nunca el tiempo va del futuro al pasado, el tiempo va del pasado al futuro, y que la entropía, es decir, el orden del universo, va perdiéndose. En el punto alfa teníamos todo concentrado en un lugar, toda la materia del universo y su energía, todo ordenadito, metido en un lugar mínimo. Y según pasa el tiempo, pues todo eso se va deshaciendo, expandiendo, llegando a otros sitios.
con la idea final de que efectivamente en el punto de omega lo que tendremos es un lugar aquí más frío que nada, totalmente congelado, donde prácticamente no habrá materia, será un espacio de tamaño infinito y toda la materia estará repartida, disgregada, hecha polvo, y ese es el destino que la física ofrece a este universo. Pero resulta que la vida ha nacido en medio y me he extendido un montón, lo cual me hace que ya cuando vaya a hablar de los demás elementos simplemente tiraré de ideas que están en esta introducción inicial. Así que por mi parte nada más para este planteamiento inicial. Bueno, gracias Paco por la breve historia del tiempo. Por la breve historia del tiempo. Sobre todo quedarnos con la idea que ha contado de que realmente lo que hace la física para entender la biología es tratar de explicar qué es lo que hay, digamos, para explicar la realidad, ¿no? Explicar la naturaleza. Y bueno, pues quizás lo que nos falta es la última parte de este puzzle, ¿no? Es la parte que quizás puede parecer que está más alejado de ese realismo del que hablaba Paco. Y para ello tenemos aquí al padre Rafael Pou, que seguro que nos puede contar un poco cómo ve la filosofía, ¿no? Cómo ve esa razón pura que es la vida. Muchas gracias, Diego, y un placer y un honor conversar con vosotros. Me ofende un poco esto de la razón pura, ¿eh? Pero no, es broma, está bien. Yo partiría, los filósofos en realidad, más que afirmar, partimos de preguntas siempre, ¿no? Entonces yo partiría un poco donde lo ha dejado un punto que ha mencionado Olga, que es la problemática que tenemos para detectar como esas propiedades esenciales, ¿no? Porque hablamos de todas esas propiedades, pero no hay consenso. ¿Por qué? Porque parece que cada una de esas propiedades que exhiben los vivientes, parece que siempre puedes encontrar contraejemplos de otros fenómenos que los exhiben y que son fenómenos que no considerarías vivientes, ¿no? O sea, ejemplos muy banales, pero no sé, crecimiento. Bueno, ¿en qué se distingue el crecimiento de un viviente de la propagación de un fuego o del crecimiento de un bloque de cristal? Pues sí, hay diferencia, pero es difícil definir, ¿no? O la reproducción, pues parece que ciertos procesos de autocatálisis o de sets autocatalíticos podrían contar como reproducción. Decimos que los vivientes responden a estímulos, ¿no? Y que ahora llega el calor, ¿no? Y se abren las yemas de los árboles, pero también podrías decir que se funde la nieve de las pistas de esquí, ¿no? Trágicamente. Y obviamente sería banal decir que eso es una respuesta a un estímulo, pero hay una relación también, ¿no? O decimos que los vivientes transforman energía de un tipo a otro, y es cierto, pero podrías decir que igual que la planta transforma energía solar en energía química, podrías decir que el asfalto transforma energía solar en calor, ¿no? Sería absurdo, sería banal. Hablamos claro está de que están organizados los vivientes, pero también parecería que están organizadas las partes de un coche, las personas en una fábrica, las moléculas en un cristal, ¿no? Podemos decir, ¿tienen más organización? Bueno, ¿cómo se define eso, ¿no? Parecería que desde un punto de vista termodinámico, incluso habría que decir que tiene más orden un cristal puro que un viviente. Y sin embargo, en algo, nuestra intuición ordinaria te dice que hay algo en ti, un tipo de orden, en ti y en tu perro, ¿no? Que es de un orden cualitativamente superior al que tiene un bloque de cristal, ¿no? Nuestra intuición ordinaria es que los vivientes tienen un grado de unidad superior a la materia animada, ¿no? Nuestra intuición ordinaria, espontánea de la que partimos, es que los vivientes son dueños de su obrar, son sujetos de sus acciones, son protagonistas de sus acciones, en un modo que no lo es el asfalto de las carreteras ni la nieve en las pistas de esquí, ¿no? Y que son activos en la respuesta a esos estímulos, de un modo que la materia inanimada no lo es, ¿no? Entonces, mi modo de acercarme a esta cuestión es partir de la pregunta si esta experiencia espontánea tiene un fundamento. O sea, si en el fondo cuando decimos que los vivientes son como un escalón que está por encima de la materia inanimada, ¿es algo que estamos retratando la estructura profunda de la realidad? ¿O es solo una metáfora, es solo un espejismo, ¿no? Es una impresión fenomenológica de la que deberíamos desprendernos para hacer ciencia? Y aquí, para entender la disyuntiva de dos posibles modos de entender la vida, pongo dos metáforas, ¿no? El primero es la orquesta. Podemos pensar en la orquesta que el otro día en la UFV, ¿no? Tocó la 9ª Sinfonía de Beethoven. Imagínate que quieres estudiar científicamente ese fenómeno curioso que es la orquesta. Pues puedes estudiarlo en dos niveles, ¿no? Puedes estudiarlo desde un nivel de los componentes, de las partes, ¿no? Y entonces estudias esa orquesta estudiando a Marta que toca el violín, ¿no? A Pepe que está tocando la flauta, a Juan que está tocando el oboe, ¿no? Y ves que cada uno de ellos, digamos, actuando según las propiedades y dentro del campo de posibilidades de su fisiología, ninguno está haciendo nada raro, ¿no? Y tú unes la explicación de todos esos componentes individuales y dices, voilà, ¿no? Tenemos la 9ª Sinfonía. Y es una descripción legítima y útil, ¿no? La necesitamos. Otra descripción sería una descripción del nivel superior, holístico, ¿no? Holístico viene de holon, del todo, ¿no? La descripción anterior era como de las partes al todo, bottom up, de abajo arriba. Esta sería del todo a las partes, o de arriba hacia abajo, que sería fijarnos
no tanto en los componentes, sino en el programa que están ejecutando esos componentes, en la función que realizan, en la sinfonía, si quieres, ¿no? Que tenemos transcrita de modo abstracto en una partitura, que todos siguen bajo la indicación de un director. Y en el caso de la orquesta, vemos que las dos explicaciones son necesarias, ¿no? Y no hay orquesta si no hay músicos, pero por otro lado algo nos dice que la explicación top-down es más importante, porque la orquesta, tendemos a pensar, no solo el resultado de los componentes individuales que dan lugar maravillosamente a una novena sinfonía, sino que creemos que cada uno de esos músicos está actuando porque existe ese programa. O sea, que en este caso la sinfonía podríamos decir que no es solo el resultado de la acción individual de los componentes, sino es también la causa, ¿no? Hay una cierta causalidad de arriba hacia abajo. Hasta ahí el ejemplo de la orquesta. Segundo ejemplo, el barullo, ¿no? Antes de que empezáramos a hablar en esta sala, ¿no? Si uno se paseaba por aquí, podía escuchar, no muy alto porque sois educados, ¿no? Pero un cierto barullo, ¿no? ¿Un barullo qué es? Pues yo creo que todos entendemos, un murmullo, un barullo, un ruido, todos entendemos a qué nos referimos. Es un fenómeno que tiene una cierta totalidad, una cierta unidad, le puedes dar un nombre y podrías también describirlo en dos niveles, ¿no? Yo podría decir, oye, es que no escucho a Diego porque hay un barullo aquí impresionante, ¿no? O podría decir, no escucho a Diego porque está hablando Pepe, está hablando Marta, está hablando Juan, está hablando... Ahora, lo interesante es que a diferencia de la orquesta, algo te dice que aquí la explicación realmente clave es la explicación bottom-up, es la explicación del nivel inferior. Porque no es que el barullo esté organizando a Pepe, a Marta, a Juan para generar ese fenómeno, sino es al revés. El barullo es una etiqueta, un nombre que le ponemos a una impresión fenomenológica que es solo, exclusivamente la suma de A, B, C, D, ¿no? De esos componentes individuales. Entonces, todo es bottom-up, aunque lo puedas describir en los dos niveles. Entonces, la pregunta con la que nos acerca la filosofía es, cuando hablamos de la vida, ¿qué metáfora nos sirve para acercarnos al fenómeno? ¿La orquesta o el barullo? Obviamente es un poco falaz, ¿no? Está planteado para que digáis la orquesta, ¿no? Pero aquí es donde yo voy a decir, pues ojo que es complicado. No es tan sencillo entender en qué sentido la vida puede ser una orquesta. Porque en la orquesta es evidente cómo hay una causalidad top-down, ¿no? Una orquesta está compuesta de seres inteligentes, con una mente, que captan una información, que procesan de una partitura o de un director y por ello pueden acordar, organizarse para producir ese resultado, ¿no? Pero cuando hablamos, en vez de una orquesta, hablamos de una bacteria o de una célula o de una planta, ¿no? Hablamos de sus biomoléculas, de sus moléculas, de sus átomos, pues parece que no estamos hablando de seres dotados de mente ni capaces de comprender nada. Parece que lo único que pueden hacer es reaccionar químicamente como no pueden no hacerlo. Entonces, el problema filosófico es, si queremos decir que esa vida es un nivel superior por encima de la materia inanimada, explicar cómo puede ser eso, ¿no? Cómo esa impresión fenomenológica de que parece que los vivientes actúen desde su interioridad, por así decir, utilizando una metáfora espacial, desde su centro, por así decir, desde su self, desde su sí mismo, su autos, ¿no? Que dicen en griego, ¿cómo puede ser eso explicable? Y ahí es donde se dirán los caminos de quienes creerán que cuando hablamos de este nivel superior de organización estamos afirmando algo en sentido realista, ¿no? Y hablaremos del holismo, o quienes dicen que eso es solo una impresión fenomenológica y que por sorprendente que sea, la vida con todas sus maravillas es más parecida al barullo, ¿no? Es solo la agregación de componentes individuales que dan una impresión fenomenológica de unidad que realmente solo está en tu mente como observador, ¿no? Que es un espejismo. Pues muchas gracias, padre Rafael. Si os dais cuenta, aquí han salido tres conceptos que son muy interesantes, ¿no? Pues eso, han surgido tres cuestiones que son elementales. Uno es el nivel, digamos, de la biología pura, que es un nivel descriptivo y clasificatorio, es un nivel que trata de entender cuáles son los elementos principales. El nivel de la física, que quizás busca entender la biología desde esa inevitabilidad, de decir, la biología es lo que es porque el universo es como es, ¿no? Quizás sea ese un poco el punto de vista. Y luego el nivel de la filosofía, que lo que hace es preguntarse, quizás, y que sea una buena pregunta para la siguiente parte, sería básicamente entender si la biología se está dando, o cómo es el flujo de información en la biología, o cómo es quizás ese flujo de causalidad, ¿no? Y aquí hay una cuestión que también está emergiendo, y es el hecho de que la propia pregunta de qué es la biología es una pregunta muy compleja y, por tanto, mucho más tratar de explicar cuál es la naturaleza de la biología. Y muchas veces cuando tenemos una complejidad en definir cuál es la pregunta,
muchas veces las preguntas pueden condicionar la respuesta, ¿no? Por eso quizás la siguiente pregunta, que de alguna manera estamos aquí un poco ya poniéndola en la pantalla, es que me gustaría trasladar a los ponentes, es hasta qué punto digamos, el punto de partida, valga la redundancia, de la ciencia particular, de la biología, de la física, de la filosofía, puede condicionar la respuesta, ¿no? Y sobre todo me gustaría que tratara de explicar a los alumnos pues esos conceptos de holismo, de reduccionismo, del reduccionismo metodológico frente al ontológico, ¿vale? Es decir, cómo al final, el cómo se plantea la pregunta te puede llevar a una respuesta que puede ser o no una respuesta global, ¿no? Y si quizás una respuesta parcial a una pregunta sesgada puede llevar a pues de alguna manera a una respuesta que nos puede parecer que estamos respondiendo a todo cuando es una respuesta parcial. No sé si quizás el padre Pou podría darnos unas pequeñas pinceladas sobre quizás esto del reduccionismo metodológico y el ontológico. Estupendo. Yo partiría de lo que destacaba, creo que Olga también al principio, es decir, que hay un reduccionismo metodológico que es perfectamente sano y es lo que hace la ciencia. O sea, cada ciencia, cada disciplina, por definición, ¿no?, recorta la realidad, la ve desde un punto de vista, la estudia a partir de determinadas herramientas, determinados objetos y propiedades que define y se delimita ese campo de juego. Y eso es lo que le da precisamente a la ciencia objetividad, ¿no? Trabajar con esos objetos previamente definidos. Y digamos que en ese sentido, el optar por situarse voluntariamente al nivel de, digamos, los componentes inferiores, ¿no?, de los músicos en la orquesta o de los chavales que hacen ruido a nivel del barullo, digamos que es... hablaríamos del reduccionismo metodológico, que como tal pues, es perfectamente legítimo y útil y nos ha llevado hasta todos los descubrimientos científicos y el avance técnico y tecnológico que disfrutamos hoy, ¿no? Y cuando hablamos de reduccionismo ontológico, estamos hablando ya no del método científico, sino de una posición filosófica, ¿no? Yo hablo como la filosofía, me decís, pero realmente no existe la filosofía, existen preguntas filosóficas y muchas corrientes y muchas posiciones distintas, ¿no? Entonces, el reduccionismo ontológico realmente sería una de ellas. Sería decir, nosotros, también motivados por el gran éxito que ha tenido este acercamiento bottom-up a la realidad, que nos ha permitido prever con tanto éxito y tanto tal, es el decir, este es el acercamiento que nos da la clave de la realidad, ¿no? En el fondo es decir que los acercamientos top-down o los acercamientos holísticos dicen, bueno, te funcionan porque estamos ante fenómenos talmente complejos que es demasiado complicado hacer un acercamiento bottom-up. Pero en el fondo, deep down, ¿no?, todo está cocinado y todo está jugado y todo está decidido en el nivel de los componentes, ¿no? Y en ese sentido sería meramente una metáfora hablar de los... Una impresión. Sí, una impresión. Hablar de los elementos del nivel superior. O sea, para el científico sería el decir, si yo tengo... tú puedes hablar de barullo, pero barullo es un concepto que sobra en mi ontología, ¿no? O sea, porque yo puedo explicar perfectamente ese fenómeno en base a los componentes individuales. Pues aplicaría lo mismo a la vida o a la mente, ¿no? O sea, tú puedes hablar de vida, puedes hablar de organización, puedes hablar de función, puedes hablar de información, pero eso son metáforas, son atajos verbales que nos sirven mientras la ciencia madre, ¿no?, la fundamental, que sería la física para el caso, pues nos descifra todos los secretos de la realidad, ¿no? Y a nivel mental, tú hablas de pensamientos, hablas de decisiones, hablas de ideas, hablas de sentimientos o de emociones, pero esos son conceptos que deben ser desmitologizados, ¿no?, y reducidos a su base fundamental física, que es donde realmente se decide todo, ¿no? Bueno, y yo no sé si, al hilo de lo que está diciendo el padre Pou, yo os quería preguntar a vosotros, como representantes de lo que es la ciencia experimental, si quizás, o sea, esa pregunta, es decir, bueno, ¿tenemos que reducir la realidad a la suma de las partes? O si cabe quizás una posibilidad de que la suma de las partes sea diferente de la realidad, ¿no? Es decir, los enfoques holísticos tienen cabida dentro de la ciencia experimental, o tenemos que ceñirnos a ese enfoque reduccionismo metodológico y por tanto ceñirnos a una especie de reduccionismo ontológico como consecuencia. Claramente, para estudiar un proceso tan complejo como es la vida, al final lo que hacemos es reducirlo. Y es que tampoco podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sobre todo si lo que queremos es hacer algo experimental. Sí es verdad que ese reduccionismo, bueno, pues dentro de todos los científicos habrá algunos que además lo lleven más allá y digan que ese reduccionismo metodológico es ontológico, mientras que otros no, ¿vale? Entonces, no son dos posturas unidas, son totalmente independientes. Si hablamos de cómo estudio yo la vida, yo la estudio mediante un reduccionismo metodológico. ¿Creo que es la única forma para estudiar la vida?
No, creo que hay otras. En biología, como es tan amplia y tenemos pues desde lo más pequeño a lo más grande, tenemos varias formas de ver la vida, ¿no? Entonces, históricamente se comenzó con la parte más, digamos, holista, ¿no? Más de intento ver el todo, que es la parte más descriptiva, que es la parte que hace pues la ecología. Entonces, lo que hace es mirar un ecosistema, mirar si ese ecosistema está compuesto de, pues yo qué sé, lobos, conejos, encinas, todos los componentes que hay, incluidos los componentes abióticos, ¿vale? Los sistemas ambientales, hace una temperatura de 20 grados, está lloviendo. Entonces, lo que hace es intentar verlo como un todo, fijarse en las relaciones entre los distintos individuos e intentar sacar de esa observación alguna enseñanza, ¿no? Entonces, eso lo hemos perdido un poco. Históricamente la ciencia ahora es muy experimental y la experimentación en biología es potentísima. La biología molecular, la genética, la bioquímica, nos ha dado una cantidad de conocimiento y una cantidad de aplicaciones buenas para la sociedad que vamos, es impresionante y hay que quitarse el sombrero. Pero no hay que olvidar el mirar también un poco el todo, porque es en esa conjunción de vale, yo empiezo a ver la materia más pequeña e intento subir hacia arriba, pero también desde arriba voy viendo de qué manera profundizo en las distintas causas de esto. Yo creo que está ahí la clave de intentar entender qué es la vida. Aún así, por lo menos yo no veo claro todavía cómo se une esa parte de biología molecular con la parte más holista de ecología. Es cierto que hay muchos procesos ecológicos que se pueden describir incluso a nivel molecular, sobre todo si hablamos en lo que más me toca, que es la ecología microbiana, pero hay muchos otros que no. Y de ahí sale la idea de que a lo mejor la vida sea algo más que la materia, ¿vale? Firmo y estoy completamente de acuerdo que los seres vivos en cuanto a materia somos el sistema periódico, ¿vale? Pero ¿somos solo eso? Lo que nos dicen desde la biología más holista es que hay ciertas propiedades emergentes que no hacen que la suma de las partes sea igual al todo. Que las partes, yo puedo describirlas y aprendo mucho, pero cuando están juntas y están funcionando juntas, tienen algo más que yo no sé de dónde viene, ¿vale? Entonces, esa es la parte que quizá los biólogos tenemos más en la cabeza y que en esa nos separamos un poquito más de los físicos, que no quiere decir que la parte más material no haya que tenerla en cuenta, y de hecho es a lo que me dedico, o sea que sí, firmo, pero me parece que sí que ahí estamos perdiéndonos algo en esa complejidad, esas propiedades emergentes, que, bueno, y ahí que me corrijan los que saben, creo que también se intentan explicar desde la física. No sé, Paco. Bueno, pues sin duda, yo creo que nos hemos asimilado a vuestros postulados con toda claridad desde la física. Quizás en la ilustración, pues sí, había planteamientos muy mecanicistas, muy basados en que bueno, un sistema vivo podía funcionar como un mero mecanismo y el todo era la suma de las partes y poco más, y un poco de aceite para lubricar. Pero el paradigma moderno no es así. Después de la Segunda Guerra Mundial, personajes claves en la historia de la física, como son Wiener, como son... Casi todos de ellos habían huido, ¿no?, de la Alemania nazi, pues establecen este principio, ¿no?, el principio de que la suma es mucho más, el todo es mucho más que la suma de las partes. Y hay un ejemplo en matemática muy sencillo. Si yo cojo A más B, dos elementos, pues A más B da A más B. Pero si cojo A más B y lo elevo al cuadrado, pues es A cuadrado más B al cuadrado más otro término adicional. El todo es más. Y ahí lo único que he hecho es matemáticamente o físicamente con dos elementos simples, dos materias simples, coger, sumarlas y elevarlas al cuadrado, lo que en física llamamos hacer interacciones no lineales y además conectar. La conectividad y la no linealidad son dos elementos clave que me llevan a que en física yo puedo describir sistemas en que el todo, desde luego, es mucho más que las partes individuales o su suma. Entonces, quería ponerlo como ejemplo porque me parece que es muy gráfico. Y quería nombrar, ya por ser técnicos,
los 4 elementos que esencialmente la ciencia de Wiener, von Neumann, Turing. Turing fue el inventor de la cibernética. Wiener, igualmente, Turing, la máquina de Turing, uno de los primeros computadores modernos, y von Neumann, un físico cuántico procedente de la primera era, la primera onda de físicos cuánticos que se dedicó a estudiar la biología. Wiener nos explica que hay algo que llamamos cibernética, que es una red de conectividades en la que se pueden establecer interacciones no lineales e incluso retroalimentaciones de la red. Y eso da lugar a que esa red puede comportarse de una forma mucho más compleja que lo que es la mera unión y suma de los componentes individuales. Es el concepto cyborg, o es el concepto por el cual en la actualidad tenemos robots, por ejemplo. Wiener escribió por aquellos años un libro que se titulaba Información y control en la máquina y en el animal, que venían a decir que efectivamente estableciendo estas conectividades seríamos capaces de describir el comportamiento de una máquina, pero también el de un animal. Se le unió la idea de Jacques Monod, que acabo de mencionar en mi anterior intervención, acerca de esa especie de motor de ir hacia adelante, esa especie de motor teleológico que tienen los sistemas vivos. Los sistemas vivos parece que nos movemos en base a un propósito, tenemos una finalidad. Bueno, desde un punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la ciencia, hay que diferenciar teleología, que sería un plan hecho por un agente externo para que eso se lleve a cabo, del concepto que utiliza Monod, que es de teleonomía. La teleonomía es las causas objetivas fisicalistas, las causas y consecuencias y ese mecanismo interno que parece tener un propósito, pero que no es otro que la obtención de un sistema vivo, ordenado y con capacidad de reproducirse y estar en condiciones que llamamos vida. Y no tiene nada que ver, en principio, con el aspecto teleológico que se va, digamos, al dominio prácticamente de la religión. Y la morfogénesis autónoma y reproducible es un punto esencial. Los organismos vivos, para decir que estamos vivos, pues tenemos que ser capaces de formarnos, copiarnos y reproducirnos y hacer una copia exactamente igual de nosotros. Eso es una posibilidad que surge de forma teórica a partir de los conceptos de la cibernética, que unos investigadores chilenos llamados Maturana y Valera, biólogos igualmente, pero muy cercanos también al mundo de la física, lo definieron en un concepto llamado autopoiesis. Autopoiesis es: yo monto una fábrica de coches con las instrucciones necesarias para que la fábrica de coches construya otra fábrica de coches, no solo coches. En el caso de una célula o de un sistema vivo, la autopoiesis es la capacidad que tiene el organismo para autorreplicarse, reproducirse y sacar una copia de sí mismo. Y eso es una cualidad muy especial que solamente tenemos los sistemas vivos y que puede emerger en este contexto de la física de los sistemas complejos, la física de la cibernética. Y esencialmente, pues esto es lo que quería decir. La física ha dado respuestas en esta parte del debate del reduccionismo o del holismo, diciendo, sí, efectivamente, la vida hay que comprenderla desde una visión holística. Lo que hacíamos en tiempos pretéritos, viendo desde una visión reduccionista, fuera metodológica o fuera ontológica, probablemente no es adecuado, porque tenemos que ser capaces de describir el todo por las partes, pero el todo no es solo las partes. Y con las herramientas que he planteado, pues la ciencia moderna está siendo capaz de desarrollar modelos tanto de ordenador
como de vida artificial que reproducen esas características y nos llevan a pensar que efectivamente pues, tenemos una explicación racional desde la física para esos aspectos de reduccionista versus holismo que han surgido en esta parte del debate. Claro, esto me lleva un poco a la pregunta de siempre, ¿no? ¿De qué va antes, el huevo o la gallina? Dicho de manera muy básica, pero esto lo que estamos en el fondo viendo es que al final entender la biología implica entender una cuestión de un nivel de complejidad bestial, ¿no? Una cosa que quizás no se pueda simplemente limitar a describir las partes y a entender que todas entre ellas cuadran. Y claro, cuando uno ya empieza a hablar de redes complejas o de sistemas que son complejos, siempre le cabe la duda de cómo es el flujo de causalidad dentro de la red, ¿no? Y entonces a mí sí que me gustaría un poco que tratásemos ahora, pues de manera breve o de una manera un poco somera, quizás, que no sé si Paco puedas, por ejemplo, explicarnos exactamente qué se define como causalidad y en esas redes complejas cómo se engrana la causalidad, porque al final puede parecer un poco paradójico que estamos hablando de cosas que de alguna manera estamos diciendo que son un todo, cuando parece que la causalidad siempre va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿podrías un poco explicarnos esto de la causalidad y cómo es el flujo de causalidad en estas redes complejas? Bueno, la causalidad desde un punto de vista físico tiene una definición probablemente muy sencilla. La causalidad es el hecho de que existen causas que anteceden siempre a los efectos y que exista un efecto es siempre tras la acción de una causa. Eso es la causalidad. No puede ocurrir algo de forma espontánea sin que haya una causa. Para que haya un efecto tiene que haber una causa y la causa es precedente, está antes en el tiempo. Eso es un poco lo que la física establece como axioma cero, axioma más importante para definir la causalidad. La causalidad es la razón por la cual yo puedo decir que cuando un sistema realiza una acción lo hace bajo la acción de una fuerza y la acción siempre será proporcional y posterior a la fuerza aplicada. Y eso es un principio de funcionamiento y un principio mecanístico muy básico que nos va a servir para, digamos, comprender cómo funcionan los mecanismos en esta visión mecanística o fisicalista de la vida. No puede haber mecanística si no se define una causalidad, un pasado y un futuro, una causa en el pasado y una consecuencia en el futuro. Ya Newton se planteaba que esto era un tanto extraño, porque había fuerzas como la de la gravedad, que fue uno de sus grandes logros, la famosa fórmula que le cayó la manzana en la cabeza y descubrió allí pues que la fuerza de gravedad era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional al producto de las masas involucradas, pero es que eso parecía ocurrir con la balanza y él, que estaban a medio metro, y la Tierra y la Luna, que había distancias de miles de kilómetros, y la Tierra y el Sol, que había distancias de miles de kilómetros. La fuerza de la gravedad parece como que es una acción a distancia. Acción a distancia. Es algo que a él le resultaba tenebroso. Newton era terriblemente creyente en Dios cristiano, y eso le causaba no podía entender, porque tenía un dilema, un absoluto dilema. No puedo entender una fuerza física que para entenderla o comprenderla tengo que invocar una especie de principio divino. Porque lo que yo entiendo, Newton en su día decía, yo entiendo que las fuerzas se comunican por contacto. Yo toco, las fuerzas son locales, las causas y las consecuencias tienen que estar próximas para funcionar. Y entonces ya él detectó que había fuerzas, algunas que se comportaban de una manera que parecían estar imbuidas de algo divino, que trabajaban a distancia, no se sabía muy bien por qué. Empezaron a decirle, no, quizás sea el éter de Aristóteles. Él dijo, en fin, todo esto, grandes debates. Y entonces, bueno, pues esto es la causalidad. La física establece que para que algo ocurra tiene que haber una causa previa, y esa causa previa es una fuerza, y ocurre siempre antes. Y puede ir como muy rápido, a la velocidad de la luz, porque Einstein nos explicó que la información o los eventos o las cosas que ocurren en el mundo no pueden ir más rápido que esa velocidad. Por eso,
Cuando los físicos de la mecánica cuántica vinieron y empezaron a decir que yo, que tengo una función de onda, que estoy aquí, puedo entrelazarla cuánticamente con la función de onda de uno que está en Zaragoza y tener en ese momento, instantáneamente, nuestro momento de entrecruzamiento cuántico, pues causó una terrible conmoción, porque implicaba que ese entrecruzamiento cuántico haría que las señales o la información dentro de un campo pudiera trasladarse a una velocidad incluso más rápida que la velocidad de la luz, superlumínica, con lo cual Einstein se levantó de su tumba aquel día. No se levantó de su tumba porque seguía vivo, pero escribió una airada respuesta, la paradoja EPR, que sirvió para que hubiera ríos de sangre entre los que defendían a ultranza la mecánica cuántica y los que, como él, consideraban que había elementos que la podían tirar abajo, porque la ciencia, y todo esto que hablo desde la física, tiene una ventaja y una desventaja. Tiene una ventaja y es que es provisional. Lo que podamos establecer hoy en términos de principio, establecer modelos, podrá venir mañana un fenómeno nuevo y me lo tira por tierra. Y entonces me tengo que, con toda humildad, decir, era un modelo provisional. Por otro lado, bueno, pues da pie a que aproximaciones mucho más sólidas, mucho más, ¿cómo decir?, mucho más menos provisionales, pues como puede ser la filosofía o los aspectos que la filosofía nos puede ofrecer a estas respuestas, pues pueden ser mucho más reconfortantes, la verdad, porque la física reconfortante tiene poco. Sí, desde luego. ¿Y la biología? ¿Es reconfortante o...? Depende de cómo la mires. No, pero... O sea, Depende de cómo la mires. ¿Cómo entiende la biología este flujo de causa-efecto, ¿no? A ver, el principio de causalidad es el que es y lo entendemos evidentemente así, pero si vamos preguntándonos más allá, al final el principio de causalidad aplicado a la biología lo que nos lleva es a preguntarnos si todo lo vivo está causado por la física, ¿vale? Por la materia. Entonces, bueno, pues ahí de nuevo tenemos mucho debate, y es un debate en el que no solo los científicos pues estamos implicados, porque es un debate en el que no solo los científicos podemos dar respuesta, necesitamos también otro tipo de saberes, ¿no? Entonces, bueno, pues también la biología tiene enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, enfoques más reduccionistas en el que yo me fijo en un nanómetro concreto de una proteína concreta y explico cómo, si cambio este aminoácido por la función no es la correcta, entonces ahí tengo pues, una causalidad más o menos clara, pero al final me estoy perdiendo la complejidad de todo, ¿vale? Es como si yo, bueno, le acabo de dar a este botón y entonces ahora todos me oís, perfecto, causa-efecto, pero ¿esto me permite comprender toda esta conferencia? No. Entonces la biología también tiene la parte más desde arriba hacia abajo, más holista, en la que lo que se intenta es ser más descriptivos, ahí pues, pocas veces podemos ser experimentales, y lo que hacemos es observar, ¿no? Parece que esto está relacionado con esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi ciencia se dice mucho, ¿no? Pues determinados cambios en la microbiota están relacionados con el cáncer de colon. Muy bien, es un importante dato, y es un dato que me habla del todo. Pero cuidado, están relacionados con, en este caso, nosotros no podemos decir quién fue primero, el cáncer de colon o el cambio en la microbiota, ¿vale? Entonces, ese no poder establecer la relación causal como tal, pues es la limitación que tiene el estudio holístico. Como todo, al final lo que necesitamos es intentar conjugarlo, ¿no? Unas cosas con otras, pero al final, si te pones a mirar pues lo que vemos en la biología molecular, que es muy incompleto, pero bastante preciso, y lo que vemos en la ecología o en la biología más grande, parece que siempre hay algo entre medias que se nos pierde, ¿no? Entonces, y no sabemos llegar a eso, y lo llamamos, pues son propiedades emergentes de sistemas complejos, ¿no? Pero bueno, pues no queda muy claro. Lo que sí parece claro dentro de la biología es que el determinismo ya no es
no es la hipótesis adecuada. Tenemos un montón de ejemplos de un montón de disciplinas de la biología en la que bueno, pues podemos decir que efectivamente hay puntos de indeterminación, desde el azar, ¿vale?, hasta pues sistemas de relaciones no lineales, que los hay en las regulaciones entre unas proteínas y otras, o en la regulación de la expresión génica, las variantes, ¿vale? Todos tenemos distintas variantes de un mismo gen que nos puede dar una característica. El hecho de que no solo la genética sea lo que nos da esas características, y cada vez más tenemos evidencias de que el ambiente es muy importante, no somos solo genética. Todo eso en la biología nos lleva a decir que no parece que haya un determinismo. En la actualidad la biología es indeterminista, es decir, bueno, pues puede haber causas, ¿vale?, que sean, por ejemplo, el azar o algo que no podemos pues llegar a explicar. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, como todo, lo ideal siempre está en mezclar los conocimientos desde distintas ramas. Y en este caso es esencial ya empezar a pensar en otros saberes también, ¿vale? Bueno, pues es necesario sacar conclusiones gracias, pues, a la lógica que nos aporta la filosofía o gracias a conocimientos más amplios que el propio método científico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que estamos ya en niveles en los que lo que es necesario es un diálogo entre todos. Uno solo no lo va a poder solucionar. Bueno, y eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Y bueno, en ese sentido, ya por preguntar a la filosofía, o por preguntarnos, ¿no?, la filosofía cómo conjuga esta multicausalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Parece que tenemos un sistema complejo que tiene elementos muy pequeños, elementos muy grandes, todo muy conectado, y que queda un poco difuso cuál es el flujo de causalidad, ¿no? Si hacia arriba, hacia abajo, ¿cómo se puede eso, digamos, engranar en la pregunta de qué es la vida en la filosofía? Elaboro a partir de algunas cosas que se han dicho y a ver si consigo llegar respecto a lo que comentabais antes, ¿no?, de que los vivientes somos, ¿no?, la tabla periódica, o estamos compuestos de materia. Yo también firmo 100%, ¿no? O sea, que yo creo que ese plus dado por la vida no hay que entenderlo como algo mágico o esotérico, ¿no?, que llegue de fuera, sino es entender que estamos hablando de materia ordenada o materia informada, diría Aristóteles, o materia organizada, ¿no? Y que lo que yo subrayo es que yo esta organización, orden, información, programa, lo entiendo de una manera realista, ¿no? No solo como una metáfora útil para mientras tanto, ¿no? Y como ejemplo, o sea, el ejemplo clásico me parece como el de yo y tú, ¿no? O sea, que el ejemplo, la leyenda que se suele decir de que cada 7 años cambiamos totalmente las células, ¿no?, que es falso, ¿no?, porque hay algunas que permanecen, etcétera, pero sí que podemos decir que cada 7 y 10 años ha cambiado buena parte, ¿no?, la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Imagino que a nivel atómico se podría decir algo parecido, y uno podría decir, bueno, entonces ese self, ese yo, esa unidad tuya, parece que es una ilusión, es una impresión fenomenológica, ¿no? Si te fijas solo en los ingredientes materiales, los ingredientes han cambiado. Sin embargo, lo que yo creo que nos hace entender que la realidad está compuesta de algo más es que puedes decir que aunque han cambiado los materiales, persiste el programa, ¿no?, persiste el software, persiste la organización, ¿no? Y que en cierto modo tú y yo, ¿no?, y tu gato y la bacteria Pepa, ¿no?, que citábamos, pues son ese baile en el que entran y salen invitados, pero permanece el baile, ¿no? Y tú no eres los invitados, tú eres el baile, ¿no? Y en ese sentido, cuando además llegamos a seres como tu gato, ¿no?, que es consciente, o a seres autoconscientes como somos nosotros, tienes no solo el fenómeno del self, de esa unidad, sino que tienes una mente y tienes una autoconciencia, ¿no? Entonces, el decir lo deconstruimos y todo es ilusorio, ya te peta la cabeza, porque dice, entonces, si mi yo es un espejismo, ¿quién tiene este espejismo, ¿no? O sea, llega el punto en que dice que si no somos mínimamente realistas con esas propiedades de niveles superiores a nivel de la vida, luego el problema de la mente se nos hace absolutamente insoluble, ¿no? Entonces, lo que yo voy es que creo que existe, no solo en el nivel de la vida, pero en el nivel de la vida es especialmente patente, no solo materia, sino materia organizada, que hace que, por así decir, esos componentes materiales no ejecuten solo el programa típico de la materia inanimada, sino que, moviéndose aún dentro del campo de posibilidades que delimitan la física y la química, actúan de una manera de la cual no actuarían si no estuvieran como capturados en ese programa que se encuentran ejecutando, ¿no? Y aquí enlazo con la parte de la causalidad. Obviamente una visión como esta presupone que el determinismo, ¿no?, laplaciano, ¿no?, de un universo newtoniano en el que la trama causal del universo está cerrada por abajo, tiene que ser falso. Porque si yo efectivamente hallo que todo está determinado a nivel microfísico, yo tengo que concluir necesariamente que todo lo que ocurre arriba es un resultado inevitable de esa causalidad bottom-up, ¿no? A partir de que tenemos una revolución como
como entre otras cosas permite la cuántica, en el que entendemos que no nos hallamos ante un universo así, por lo menos ya sabemos que existe determinación y existe azar, o existe contingencia, ¿no? Que existe una causalidad necesaria, pero existe también un tipo de causalidad contingente o azarosa. Y por lo menos queda abierta la posibilidad a que existan esos niveles superiores de causalidad, ¿no? Que no niegan la física y la química, pero que sí generan una novedad que sería irreducible sin ellos, ¿no? Queda por demostrar, ¿no? Y en eso es necesaria la ayuda de la ciencia para ver si efectivamente qué clase de sistemas y qué clase de organizaciones son reducibles y son explicables totalmente bottom-up, y en cuáles, en cambio, encontramos una irreductibilidad tal y una dificultad y unos obstáculos a la hora de explicarlos de esta manera que podemos concluir, nunca con certeza, pero sí con digamos un grado de razonabilidad suficiente, que tenemos fenómenos en los que aparece realmente una causalidad top-down, ¿no? Sí, bueno, perdón, sí. Me gusta mucho ese concepto de irreductibilidad. No sé ni decirlo, pero me gusta, vamos. Pero irreductibilidad, porque al final, en el fondo, es decir, bueno, es que incluso aunque quiera, ¿no?, hacer un proceso metodológico de reduccionismo, puede ser que no llegue a hacerlo, que no sea capaz, ¿no?, de alcanzar ese proceso, ese elemento mínimo de... ¿Me permites? 10 segundos. Claro, que esto, claro, esto es muy importante. O sea, precisamente esto que dices. O sea, por un lado, un fenómeno, incluso aunque sea de nivel superior, siempre va a ser posible describirlo física y químicamente, obviamente, porque juegan en ese campo de juego, ¿no? Pero la cosa es, si yo desde ese nivel inferior puedo prever totalmente lo que sucede en el superior, entonces, muy razonablemente, puedo decir que la postura filosófica razonable es la del reduccionismo ontológico, ¿no? Ahora, cuando encuentro esos obstáculos, ¿no?, esos niveles que parecen irreducibles, que parecen indomables para un análisis completo bottom-up, ¿no?, que es describible pero no totalmente previsible, entonces ahí se me abren los dos caminos. Puedo decir, quizás no lo entendemos del todo y esa explicación llegará el día de mañana, o quizá tenemos un fenómeno que es realmente irreducible y no solo de facto irreducible, ¿no? Claro, es muy interesante porque, de hecho, o sea, yo, por lo que me toca a mí, por participar un minuto, que yo vengo quizás de las áreas más computacionales, esto aparece en las ciencias computacionales. Es decir, cuando pasamos de entender biología o de entender leyes físicas a entender reglas, como estás tú un poco diciendo, el software, ¿no?, de la vida, llega, o sea, pues se sabe muy bien que hay un montón de algoritmos que son irreducibles en el sentido de que no pueden descomponerse el resultado en elementos más simples. Y eso es muy interesante, quizás para entender la complejidad cómo la vida no puede entenderse sin la complejidad que lleva asociada. Y claro, esto me plantea ya quizás una de las últimas preguntas que podríamos plantearnos, y es si en estos niveles múltiples que podemos encontrar, quizás de niveles inferiores de causalidad, ¿no?, pues el nivel de las moléculas, de las proteínas, o quizás los niveles de causalidad asociados a los movimientos que estamos ahora realizando, o quizás incluso los niveles de la ecología, ¿no? Es plantear si puede haber niveles superiores en los que la causalidad se establezca de arriba hacia abajo. O dicho de otra manera, ¿cabe dentro de las posturas filosóficas o dentro de las posturas de la ciencia experimental la posibilidad de que no estemos completamente predeterminados? O dicho de otra manera la pregunta, es decir, de alguna manera eso que llamamos conciencia, eso que llamamos libre albedrío, ¿tiene cabida dentro de las posturas filosóficas y dentro de las posturas de la ciencia experimental? No sé si quizás por continuar con lo que estábamos hablando. Sí. Pues yo diría que precisamente para una visión como la que yo adopto, que es la del holismo, yo creo que la realidad existe en distintos niveles y que tenemos agentes causales reales en distintos niveles, ¿no? Y que por tanto esos niveles requieren necesariamente, ¿no?, la contribución de esos niveles inferiores, pero no derivan solamente de ellos bottom-up, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, con un viviente, cogiendo eso, la bacteria, ¿no?, yo creo que las acciones que realiza, mi hipótesis filosófica, sería que no brotan solo de sus partes o sus componentes, sino que brotan de ese programa, de esa forma, que diría Aristóteles, que podemos llamar self, ¿no? Y que luego tenemos un nivel, cuando hablamos de los vivientes, pues si hablamos de tu gato Garfield, ¿no?, tenemos, yo creo que sus acciones brotan sí de sus componentes, ¿no?, sí de su self, pero también entra otro elemento en juego, que es la mente, ¿no? Que podemos hablar de que tienen un self consciente, ¿no?, que tienen conciencia de tener mundo, que se relacionan con el mundo, ¿no? Y que yo creo que cuando el gato caza al ratón, tú puedes dar una descripción a nivel inferior, que es totalmente válida y legítima y necesaria, pero cuando dices que el gato desea atrapar al ratón y lo caza, no estás diciendo algo que es real, o sea, que sus deseos son causa de sus acciones, ¿no?, aunque requieran todos esos ingredientes. Ahora bien, para mí eso todavía no sería free will, todavía no sería libre albedrío, ¿no?, porque tú puedes decir que el nivel inferior no determina las acciones del gato, ¿no?,
pero a lo mejor tenemos un determinismo a nivel superior. A lo mejor no tenemos un determinismo físico, pero sí tenemos un determinismo psicológico, ¿no? Entonces, para mí, la posibilidad de afirmar o de defender el libre albedrío, la libertad, tendría que ver, y la conectaría con el tipo peculiar de inteligencia que tiene el ser humano, ¿no? Que, en fin, no me quiero extender, pero que nos abriría la posibilidad no solo de que mis acciones broten de mi psique, ¿no? sino de que entre las opciones que se abren a mi psique, mi yo no esté predeterminado para elegir una, sino que tenga un cierto espacio, pues eso, de distancia respecto a la acción, que le permita evaluar las acciones y optar por un curso de acción o por otro, ¿no? Y eso, en mi opinión, tiene que ver con lo que es la inteligencia abstracta del hombre, ¿no? Con la capacidad de separar la información del contexto material en el que lo elabora, ¿no? En el hecho de que vivimos no solo en un mundo físico de objetos y sillas y perros y coches, sino también en un mundo de significados y de ideas y de valores, ¿no? Que hace que nuestra acción no esté predeterminada solo a una acción instintiva dirigida a un objeto material concreto, sino que se mueve en ese universo mucho más amplio de significados, de ideas y de valores. Quizás un poco por, no sé, por cómo está yendo el asunto, creo que sería bueno que Olga nos contase un poquito si eso que llamamos la libertad, o si quizás ese free will o esa conciencia tiene, o sea, si está puramente predeterminada por la biología del ser humano, ¿no? Que sería una pregunta muy interesante. Es decir, esa causalidad, ese flujo de causalidad, esa red compleja, predetermina por completo lo que somos, o quizás hay un espacio en el que la causalidad pueda tener otro flujo y que dé lugar a esa, o que exista realmente esa impresión que tenemos de libertad. Yo antes de responder os diré que tú espérate, ya verás cómo la bacteria lo mismo también tiene hasta libre albedrío. Tú espera. Bueno, responder eso desde la biología me parece prácticamente imposible. De hecho, es que por más que pienso y por más que busco, ¿qué experimento probaría eso? Entonces, hay acercamientos. De hecho, bueno, esto me pilla un poco lejos, pero la etología, por ejemplo, estudia mucho el comportamiento de los animales y sí que intenta, pues, ver eso, si hay algo en los animales distinto de nuestra mente, o es lo mismo. Si fuera lo mismo, pues tendríamos ya una evidencia de pensar que eso viene determinado por la biología. Si no lo es, pues habrá que buscar por qué, ¿no? Y bueno, pues hay experimentos que seguramente todos habréis oído, porque son, pues, tan espectaculares que al final llegan a los medios de comunicación, ¿no? Pues que simios, elefantes, delfines, cada vez más se va viendo que son capaces de un autorreconocimiento, y eso es el primer paso para la consciencia, ¿vale? No es conciencia como sí, pero es el primer paso. Entonces, datos como esos sí que la observación en la biología desde esos niveles más grandes, ¿no? más holistas, sí que se ve. Ahora, eso es igual que lo que tenemos nosotros, que nuestra mente. Yo no lo tengo claro. No me parece que los experimentos, que tampoco son experimentos sino observaciones que se publican, te respondan realmente a eso, ¿no? Entonces, y creo que a eso no lo podemos responder desde el método científico, ni la biología, ni ninguna otra ciencia. Entonces, ahí yo creo que bueno, pues que debo ser humilde y decir, no te lo puedo responder. Bueno, pues no sé si a ver si Paco es capaz de... Porque quizás, es decir, eso que quizás parezca que está en el dominio de las impresiones, ¿tiene cabida dentro de las realidades físicas, de ese realismo? A ver, esto es el terreno ya de la conjetura, absolutamente. Para las ciencias naturales, tanto para la biología como para la física, como para cualquier otra. Ha habido conjeturas, y voy a mencionarlas. Vamos a ver, la cuestión del reconocimiento del yo, el self, que decía el padre, la capacidad que tiene el sistema vivo de romper ese flujo aparentemente de abajo a arriba, está predeterminado en base a mi mecanística, en base a mi fisicalismo, lo que tengo que hacer, pero percibo porque yo soy yo, porque me he percibido como yo y he analizado las respuestas, lo que va a ocurrir, las consecuencias, y decido tomar acción y cambiar el curso de los hechos. Eso efectivamente puede tener una componente biológica y física de un nivel inferior, no dudo. Tendríamos que pensar de forma muy definida qué experimento, y probablemente tendría que ser con la colaboración de psicólogos, o desde luego es un ataque multidisciplinar.
pero veo que hay unos elementos materiales y biológicos posibles que podrían estar operando a ese nivel. Un ejemplo particular, que no lo he mencionado antes, en la parte de la causalidad, es algo que un experimento mental que inventó Maxwell, el descubridor del campo electromagnético, que es el demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell en su época era un experimento mental que en contra de leyes inviolables de la física, es decir, no se puede disminuir la entropía, no se puede, pues el demonio de Maxwell lo que hace es disminuir la entropía a costa de hacer trampa, que es utilizar la energía que tiene en el exterior y convertirla en trabajo y utilizar ese trabajo para colocar los cajones o las cajas que quiero ordenar, y que el segundo principio de la termodinámica, que aumente la entropía siempre y siempre y siempre, te diría que no es posible. ¿De acuerdo? Hoy día sabemos que los demonios de Maxwell los tenemos por todos sitios, dentro no es una entelequia, lo tenemos metido por nuestro organismo en todos lados. Son enzimas. Sí. Son enzimas. Se dedican a coger la energía del medio ambiente, a transportarla, a transformarla, a convertirla en trabajo y a hacer cosas que van en contra del segundo principio de la termodinámica. Y por eso estamos ordenados, gracias a que estamos llenos de demonios de Maxwell. Que me disculpe el padre por la analogía, quizás poco afortunada. Esa cuestión, a ese nivel, digamos, de lo que podríamos llamar el awareness o la propia cognición, podría haber elementos o demonios de Maxwell implementados en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema cognitivo, capaz de hacer de una forma razonablemente mecanística y basado en la tabla periódica ese tipo de operaciones. Pero, ay padre, cuando ya vamos a la conciencia y a cosas tan elevadas en esas operaciones que implican una cantidad de operaciones conscientes, sensibles, etcétera, que es tomar libres elecciones ante situaciones con alternativas, lo que llamaríamos pues, el free will y la conciencia plena, pues yo, con toda humildad, debo declararme en huelga de manos caídas y de cerebro vacío, un poco como tú. Ha habido en la historia de la ciencia reciente una persona que se ha atrevido con esto, que es Roger Penrose. Roger Penrose se ha atrevido, es un físico, fue compañero de Stephen Hawking, es un físico cosmólogo, tiene todas estas ideas que he intentado desgranar a lo largo de mi intervención con la idea de ver que todo forma parte de un todo, que es el universo. Y Roger Penrose, su hipótesis está basada en la idea de que los microtúbulos, unas moléculas alargadas en forma, tú, Olga, sabes mucho más que yo de eso, contienen la topología, la estructura, las características físicas y estructurales adecuadas para hacer una computación con qubits. Su hipótesis es esos qubits, ese computador que tenemos en los microtúbulos de nuestras neuronas, podría depositar o podría estar depositando la base física, la base material de la conciencia. Pues si tuviéramos a Newton en la sala, diría hipótesis non fingo, que significa que no finjo hipótesis porque francamente se encuentran tan lejanas probablemente a la evidencia que tenemos de tal cosa que me resulta inadecuado. Y montar un experimentum crucis, que diría también Isaac Newton, es imposible porque no sé qué experimentum crucis tengo que montar para demostrar esa hipótesis. O sea, que creo que precisamente lo complicado es que hay una asimetría ahí. O sea, que puedes hacer un experimento para demostrar que no hay, ¿no? O sea, en el sentido de que si yo lograra diseñar experimentos por los cuales yo, en base a, ¿no?, al estado inicial del sistema cerebro humano, ¿no?, de tu cerebro, lograra prever lo que vas a hacer en las próximas 24 horas, por decir un absurdo, pues podríamos decir que falsificarías la idea de la libertad o del libre albedrío. Pero lo contrario no parece que haya manera de hacerlo, ¿no? O sea, que es por un lado una experiencia subjetiva fenomenológica, ¿no? O sea, partimos del conocimiento ordinario de lo que uno supone para luego tratar de hacer ciencia y luego tratar de ver si está fundamentado o no. Y luego tratamos de ver
en qué ontología, qué esquema filosófico haría que esto fuera comprensible y fuera posible. Porque las alternativas son, por un lado, son duras en cuanto a que supone la deconstrucción de nuestra sociedad tal como la entendemos, no me alargo aquí, y luego también incluso la deconstrucción de la racionalidad, ¿no? Porque la idea es decir que en el fondo lo que llamamos juicios racionales son solo la emisión necesaria o azarosa del comportamiento de las neuronas de nuestro cerebro y que no tenemos una distancia interior por la cual nuestra mente pueda adherirse a una proposición por su validez lógica o por unas leyes de la lógica que sean independientes de esas reacciones físicas, ¿no? Entonces es complejo y es un poco análogo al problema de la conciencia con las máquinas, ¿no? Cuando le ponemos el test de Turing a las máquinas para ver si adquieren conciencia, pues en el fondo no estamos haciendo un experimento, nunca podemos saber directamente si tienen esa conciencia. Lo que tratamos de ver es si son capaces de engañarnos, ¿no? Si son capaces de mantener durante un tiempo suficientemente sostenido la actividad que esperarías de una persona consciente. Pero directamente no tienes modo de acceder para comprobarlo, ¿no? Entonces es asimétrica la dificultad en este caso. Pues sí, muy complejo. Eso. Me parece que hemos llegado al callejón sin salida. Claro, hemos llegado al callejón sin salida en el cual, bueno, hemos ido aquí mirando una serie de cosas que desde puntos de vista muy dispares o aparentemente dispares hemos visto conceptos como puede ser la complejidad, la emergencia, la propia dificultad en la definición o la propia dificultad en la proposición de la pregunta y luego al final ver cómo al final el enfoque condiciona la respuesta que demos a esas preguntas que estamos haciendo a duras penas, ¿no? Han surgido aquí conceptos como puede ser la emergencia, la inevitabilidad, ha surgido pues al final cuestiones como pueden ser pues la no linealidad, ¿no? La teleología. Y entonces a mí me gustaría que ya para terminar hicierais pues una intervención breve que con todo este conjunto de conceptos que han salido, que replantearnos de nuevo la pregunta con la que empezábamos, de qué es la vida, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, todos los aspectos que han salido, ¿cómo redefiniríais ahora mismo qué es la vida en base a todo ello? No sé si quien quiere comenzar, Paco. Bien. Alegato final. Alegato final, por supuesto, minuto de oro. Minuto de oro. Van a ser 2, seguro. Este libro, que es La vida, lo escribió Erwin Schrödinger, el padre de la mecánica cuántica. En el año 1943 había escapado del régimen nazi, la había alojado la Irlanda libre y dio un ciclo de 10 charlas al público general. Se juntaron en cada una de esas 10 charlas del orden de 400, 500 personas, quizás las personas que estáis en este auditorio. Y el revuelo, para aquellos tiempos que eran tiempos de guerra, para hablar de una cosa que es la vida y tal, pues mantuvo el interés que hoy tienen ustedes aquí. Ciertamente era Schrödinger, que era un personaje muy singular ya en la época. Y Schrödinger, efectivamente, pues a intentar resolver la cuestión aquí planteada, que de trasfondo va a llegar irremediablemente a la idea de por qué. Pero para responder a qué es la vida, él dice, bueno, pues la vida la puedo describir desde un punto de vista bastante fisicalista, por lo menos en determinadas escalas. Lo puedo describir como un principio de aparición de orden a partir del desorden, una especie de violación del segundo principio de la termodinámica, porque ordeno esa ley que es ineludible, parece que me la estoy saltando. Él puso un argumento equivocado, pero hoy sabemos que no, sabemos que las enzimas, los demonios de Maxwell, la información contenida en el código genético, bien estructurada en forma de un código, establece una presión suficiente como para invertir el proceso y construir orden a partir del desorden. Pero hay que ser conscientes, como nos lo dijo Monod, que la vida procede del desorden, es azar. Y cada uno de los elementos de la vida aquí presentes somos el resultado de eventos azarosos en que un gen o un pequeño fragmento de nuestro DNA ha cambiado por una pequeña mutación que ha ocurrido de forma completamente fortuita, porque estaba aquí en este momento por pura casualidad, y que si tiene una progresión
válida en términos evolutivos, pues terminará imponiéndose en términos de selección natural. ¿Qué es la selección natural? Pues que ha habido un cambio y ese cambio, sea malo o sea bueno, pero resulta que en términos reproductivos la persona cambiada o el animal cambiado o la planta cambiada es más exitoso. Bien, somos frutos del azar, absolutamente. Ese azar, porque nuestro código genético no tiene las letras del Quijote escritas una detrás de otra, es un código que no tiene orden ninguno y produce mutaciones totalmente desordenadas y por tanto somos fruto del azar, pero al mismo tiempo hay unos mecanismos físicos incontestables, incontrovertibles, que no se pueden vencer, y si se vencen es a través de unas triquiñuelas o demonios esos de Maxwell o demonios de Laplace o demonios diversos que me van haciendo bypassear las leyes de la naturaleza y de todo el universo, llevando al sistema vivo por unas circunstancias que nos hacen ser diferentes de una piedra de ahí fuera. Estamos hechos de lo mismo, estamos sujetos a las mismas leyes, pero no somos iguales que una piedra. No somos iguales de la piedra porque tenemos un programa que se ha acumulado en nuestro código genético y que es un lío, que es un mero azar, que podía haber sido otro, que los seres humanos no tenemos por qué tener si hubieran habido otras circunstancias el aspecto que tenemos. Estoy absolutamente convencido desde mi objetividad científica. Como mi compañera exobióloga que diga algo al respecto de esto. Astrobióloga. Astrobióloga, que diga algo al respecto. Bueno, por concluir, como mi gran maestro Erwin Redinger dijo, la vida es comprensible de forma mecanística, de forma fisicalista, de forma constructivista, llamémoslo como queramos, hasta un determinado lugar. Ese lugar es la conciencia. La conciencia, Erwin Redinger, me declaro absolutamente incapaz de no decir nada si no es invocando a mis creencias religiosas. Las suyas era budismo Brahma. Él creía en una especie de conciencia universal, una especie del Dios de Spinoza, que está por aquí y por allá, que embebe todo y que de alguna manera pues, es capaz de infundir ese máximo nivel de conciencia, máximo nivel de organización en el sistema vivo llamado ser humano, quizás no en los demás. Los demás pues, se comportan de forma completamente mecanicista o más mecanicista que el ser humano. Y no quiero enredarme más ni enrollarme más porque aquí ya me meto en un territorio que quiero, por ética y estética profesional, evitar porque no es mi terreno como físico. Muchas gracias, Paco. Pues Olga, yo creo que eres la persona adecuada para continuar. Pues yo también tengo ese librito y también me gusta. De hecho, tengo otro librito que no se me había ocurrido traer, pero es que es un poco más grande. También se llama ¿Qué es la vida? Es así de grande. Lo escribió Lynn Margulis, una microbióloga. Sí. ¿Vale? Me parece un libro muy bello, muy bonito, porque te intenta describir la vida a nivel microbiológico y te das cuenta del fino ajuste, de cómo todo encaja, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo y recojo, somos tabla periódica, somos leyes naturales, de eso no nos podemos salir, pero hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, ahora dentro de la biología se suele explicar como que hay un complejo imbricamiento entre la materia, ¿vale? La química orgánica, de lo que estamos haciendo, la tabla periódica, con la parte formal, con las funciones y las características de los seres vivos. Ese imbricamiento, pues no le damos nombre. En el fondo puede ser un poquito como ese aliento que decía Aristóteles, que decía que también somos materia, pero materia imbuida de un aliento. Bueno, pues ahí lo dejo, porque desde el punto de vista, yo como científica no puedo ir más allá, ¿vale? Puedo deciros mucho de nuestra parte material, pero no podemos ir más allá. Entonces, bueno, pues mi conclusión es esa. Vamos a pasarle el testigo a la filosofía. Gracias, Olga. Y yo comento, por alusiones,
comento un poco lo que me ha encantado, lo que mencionaba Paco ahora en su cierre, un poco esta alusión de Schrödinger, es decir, en el fondo yo puedo explicar incluso de manera mecanicista la vida, pero encuentro una frontera al llegar a la conciencia. Esto es muy común en filosofía de la mente hoy en día, o sea que digamos el mecanicismo o el determinismo o esta visión más bottom-up nos ha funcionado para casi todo y o sea, casi todos los pensadores, ¿no? con honestidad te dice aquí tenemos un problema al llegar a la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que eso te condena a un reduccionismo absurdo en el que tienes que negar que piensas o a un dualismo ya de tipo religioso, casi, ¿no? Y por eso yo aquí voy a sacar la bandera naturalista, no la religiosa. Yo precisamente tiendo a preferir una visión estratificada de la realidad en escalones porque me parece que nos hace más fácil llegar a comprender la mente. O sea, me parece que un fenómeno como el viviente incluso puede ser plausible, una explicación totalmente bottom-up mecanicista, ¿no? Para mí es chocante, creo que no es así, pero puede ser plausible. Pero cuando llegas a la mente te estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que más que tener un mundo mecanicista en el que nos sacamos del conejo de la chistera una conciencia, probablemente el entender el mundo natural también en sus estratos inferiores de una manera más amplia, ¿no? Con estas categorías de forma, de información, de organización, nos puede ayudar a dar pasitos para llegar a lo que sea la conciencia, pues sí, o sea, la conciencia que compartimos con los animales y que para mí es un fenómeno natural en este sentido, ¿no? Y que deberíamos pues, ser capaces de llegar a explicar. Entonces, cierro con la pregunta. Yo, viendo la pregunta inicial, decir la vida algo más que biología, yo le decía a mis compañeros en nuestro diálogo previo que en realidad para mí la pregunta sería otra, sería si la pregunta es algo más que física y química, ¿no? Es decir, era más bien, más que decir la vida es más que biología, yo es insistir que la biología es una ciencia que debe ser tomada en serio, ¿no? O sea, que si yo tengo a mi bacteria unicelular llamada Pepa, yo tengo un fenómeno que firmo, ¿eh? ¿Cómo? Que yo también firmo, hay que tomarse en serio la biología. Pues sí, eso que digo, que tengo un fenómeno que es físico y químico, pero creo que no es solo eso, que tengo una física y una química de un nivel superior, ¿no? De un nivel superior que llamamos vida y que requiere una ciencia, que sería la biología, y que para mí no es solo un atajo, ¿no? O un telonero hasta que tengamos una explicación cuántica completa del fenómeno viviente, sino que es un fenómeno que debe ser tomado en serio, ¿no? Si me pregunto por mi gato, me preguntaré si es algo más que física, química y biología. Entonces diré, sí, está la psicología, porque hay un nuevo nivel que es la psique, y que debe ser tomado en serio y que tiene sus propias leyes, ¿no? Y entonces llegaríamos a la parte más donde todos nos descalzamos y reconocemos nuestra ignorancia, que es decir, bueno, y yo mismo, ¿no? Y aquí mis amigos de la primera fila, son algo más que física, química, biología y psicología, pues es posible, ¿no? Y ahí entraría todo ese tema de la autoconciencia y de la libertad, que nos hallemos, sí, ante un fenómeno físico, químico, biológico, psicológico, pero ante una física, química, biología y psicología de un nivel superior, ¿no? Un nivel que se mueve dentro de los parámetros delimitados por los niveles inferiores, pero que no está totalmente determinado por ellos, ¿no? Un nivel que podemos llamar autoconciencia o persona o espíritu, ¿no? Y que si diera, digamos, si creemos en esa o consideramos razonable esa posibilidad del free will, pues creemos que desde ese nivel puede, dentro de unos límites, escribir su propia historia y puede, como decía Paco en la conversación previa que tuvimos, entrar dentro de sí mismo y hacerse esa pregunta de ¿qué es la vida y quién soy yo? Y saltando un poco del protocolo, me gustaría hacer una pregunta, y si puede ser de sí o no, y es, ¿consideráis que algún día llegaremos a saber qué es la vida? ¿O a poder hacer una definición completa de qué es la vida? Yo lo tengo claro, no. Mira, yo soy más positivo dentro del escepticismo. Yo creo que sí. Llevamos 100 años nada más con un planteamiento serio, científico de esta cuestión. Estoy de acuerdo en eso. Todavía nos queda mucho por recorrer. Llevamos 100 años. Pero llegamos siempre a un punto en el que sí, no sabemos seguir. Por eso digo que mi respuesta clara es no. ¿Que todavía podemos mejorar y acercarnos mucho más a ese punto? Sí. ¿Y tú, padre? No lo sé. O sea, yo creo que si entendemos definición como una definición completa, perfecta, cerrada, no, porque creo que al final nuestras definiciones son siempre acercamientos en el que partimos de fenómenos exteriores y tratamos de dar una fórmula que engloba todos esos fenómenos de ese tipo, pero no conocemos directamente el corazón de la realidad, solo por sus manifestaciones exteriores, ¿no? Entonces, si entendemos una definición en un sentido racionalista completo, perfecto, no. Yo creo que sí podemos acercarnos mucho a la comprensión, tanto desde una perspectiva filosófica, como una perspectiva biológica, como una perspectiva bottom-up, que desde luego creo que tiene mucho recorrido todavía por delante para desvelar los secretos del viviente. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes y ahora toca el turno a vosotros, ¿no? Que trasladéis, es el momento de trasladar
vuestros pensamientos, vuestras preguntas, vuestras cuestiones, incluso vuestras opiniones, ¿no? Es decir, pensáis que la realidad, ¿no? Si la biología puede agotar la pregunta sobre qué es la vida, incluso que nos planteéis, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Así que es el momento que tenéis. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues alguno de los ponentes o alguna manifestación, pues que levante la mano y ya está. Lo primero, agradeceros a los 3, 4 vuestra intervención, porque aprendemos mucho y tengo la suerte de conoceros a todos y ya sabía que iba a aprender, pero no me ha defraudado. Muy interesante todos los temas que habéis tocado y sí que es verdad que podría debatir con cualquiera de vosotros un montón de tiempo. Algunas cosas que se me han quedado por ahí que sacar, pero sí que ha habido algo que no ha salido en todo este tiempo. No sé si está pactado incluso, porque puede ser que haya estado pactado porque da lugar a otro melón. Creo que al final Paco lo ha tratado un poquito así por encima y me ha extrañado que hablando de biología desde estos 3 puntos de vista no se haya hablado de evolución. Y bueno, pues quiero decir, es verdad que hemos hablado desde muchos niveles racionales y el mundo micro y macro, que tampoco ha salido con este vocabulario, pero claro, en todo esto pues es un tema que creo que habría dado para a lo mejor otra charla entera y de eso es la parte que no sé si hay algo que aportar o era también para levantar aquí un poco a la audiencia. Ahí me picas. Ah. Eso iba a decir, ya ha saltado. Ya. Ahí me picas. Porque claro, el universo es una evolución, la biosfera es otra evolución. Y ocurre, y es una cosa terriblemente curioso, que todas las fuerzas y todos los eventos y todos los momentos en que esa historia se ha desarrollado es gracias, tal como se ha desarrollado, es gracias a que se han dado unas condiciones muy específicas, tanto en la posición de la Tierra, que es donde está colocada la biosfera, como en el tamaño del Sol, como en la composición química de este sistema solar, con una Tierra rica en carbono y una serie de metales. Y eso nos lleva a una cosa que se llama, que a mí no me gusta llamarlo principio, me gusta llamarlo cuestión entrópica. Sí. Parece como si todo fuera lo justamente necesario para que terminara apareciendo el hombre en la Tierra, en este lugar. Y eso es el principio o cuestión antrópica débil al fin y al cabo, porque hay otra cuestión más fuerte, que si resultase, no ya que estoy unos pocos kilómetros más adelante o más atrás respecto al Sol y tal, y no habría surgido, no, es que si las constantes universales de todas esas fuerzas que os he mencionado rápidamente en mi primera intervención variaran menos de un 1%, el universo no estaría hecho ni de átomos, ni de protones, ni de electrones, ni de química tal como la conocemos, sería una cosa diferente. Estaríamos viviendo en un lugar. Entonces ese ajuste fino ya irremediablemente me lleva al por qué. Pues sí, yo iba a terminar en el por qué igual. Al final no nos hemos metido porque es un tema muy, muy difícil. Y es muy, muy difícil porque se mezcla mucho con la cuestión del por qué. Entonces, si somos estrictos desde el punto de vista científico, no podemos saber por qué. Y es relativamente fácil explicar la evolución cuando ya estamos aquí, ¿no? Entonces, pero efectivamente, ¿cómo vamos a explicar la evolución si no es porque ya estamos aquí? Entonces, al final se mezcla con tantas cosas que yo creo que por eso, en el fondo, todos hemos un poco evitado el tema. Pero yo creo que no evitábamos el tema de la evolución, evitamos el tema del por qué. Yo lo que diría es que, digamos, englobaría la evolución también un fenómeno más amplio que son como los saltos de nivel. O sea, si yo he dicho que creo que la realidad está estratificada y que los niveles superiores no son reducibles a los inferiores, ¿cómo se han producido? O sea, que para mí, antes que la evolución incluso, estaría el problema de la abiogénesis, ¿no? O sea, el origen de la vida, ¿no? Y de cómo, de una interacción de elementos inferiores, puede haber un cambio de fase ontológico, ¿no? En el cual
La realidad da un salto y se sitúa en una realidad con otras leyes. Eso para mí es lo misterioso, ¿no? A partir de que tienes un ser vivo, claro, hay fenómenos de evolución que son fascinantes, pero que filosóficamente son menos problemáticos, ¿no? O sea, yo si tengo los pinzones en las Galápagos y uno tiene las plumas de este color y este de otro, es fascinante biológicamente, pero no me supone una pregunta filosófica en cuanto que no tengo un salto de nivel, ¿no? Ahora, a partir de que me aparecen seres vivientes dotados de mente, yo encuentro otro salto de nivel, ¿no? Encuentro que ya aparece un nivel con una serie de propiedades y comportamientos, ¿no? y capacidades que no son explicables solo por la interacción del nivel inferior. Y sin embargo me veo obligado a explicar cómo se ha cruzado esa frontera, ¿no? Y ante eso, pues probablemente es la pregunta más dura y más difícil y más complicada de explicar, ¿no? Aquí meto la cuña teológica, ¿no? O sea, yo como creyente, pues no engaño a nadie con este uniforme, sí creo que hay argumentos filosóficos y teológicamente creo que Dios es la causa primera, el origen del universo, y creo también que el ser humano tiene una relación especial con Dios, ¿no? No vamos a entrar aquí. Pero en esos saltos intermedios, digamos que teológicamente para mí la cuestión está abierta también. O sea, es una cuestión de que habrá que ver, ¿no? O sea, hay creyentes y hay teístas que se inclinan por pensar que de algún modo en algunos de esos saltos cualitativos hay una especie de intervención divina más directa o indirecta, y hay muchos otros teístas, y muy abundantes en estas perspectivas holísticas que menciono, que consideran que no, que se tratan de transiciones naturales de los cuales debemos buscar las causas y entender cómo una concatenación más o menos casual o aleatoria de esas causas ha permitido esa transición de fase en la cual hemos subido un nivel, ¿no? Para saber si he entendido bien, lo que ha dicho, lo que se ha dicho de una parte física, que es como todo se define por el azar, al final es compatible con la fe o no. Es como estas dos cosas al final son cosas como que tú te preguntas cuando estás como cuestionando tu fe y te dices, no puedes decir que es azar, es que aquí esta cosa se ha hecho porque Dios ha hecho algo aquí. Es que no sé cómo definirlo porque al final es como un concepto muy complicado de definir, pero son dos cosas que son compatibles o no. Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Si al final, si ese azar que parece por todos los lados es compatible con un porqué. No sé si... Yo aquí me callo. Como moderador me callo. Padre, los caminos del Señor son inescrutables. Es una muy buena pregunta. Yo creo que primero habría que distinguir... un poco, ahí habría que deconstruir una visión quizá demasiado antropomórfica que tenemos de Dios, ¿no? Que para nosotros Dios es una especie de agente invisible que va metiendo el dedo en la creación de vez en cuando, ¿no? Y que está en el espacio y en el tiempo, mientras que para una visión, ¿no?, filosóficamente un poco más depurada, hablaríamos más bien de que el espacio y el tiempo están en Dios, ¿no? O que Dios es trascendente al espacio y tiempo y que es la primera causa de todo. Y entonces es la causa, en filosofía se distingue la primera causa de las segundas causas, ¿no? Las segundas causas es todo lo que conocemos, todo lo que actúa, todo lo que funciona en este mundo, ¿no? Entonces, en filosofía se dice que todas las segundas causas existen y permanecen en el ser porque Dios, que es el ser con mayúscula, está dándoles la existencia, ¿no? La creación no es algo que sucedió cuando hace millones de años Dios dio un papiratazo y apareció el Big Bang, sino para una visión filosófica la creación está sucediendo ahora, ¿no? Dios está diciendo hágase, ¿no? Y por eso todas las cosas se sostienen y por eso todas las cosas también tienen su actividad propia y actúan según sus leyes y sus capacidades. O sea, no está contrapuesto lo que hacen para la teología las criaturas con lo que hace Dios, sino al revés. Dios es la fuente de la que procede toda esa actividad. Entonces, en ese sentido, en filosofía se dice que Dios es la primera causa de las causas, sea que actúen de los agentes causales, ¿no? Tú, yo, las bacterias, ¿no?, los átomos, las partículas subatómicas. Entonces, Dios es la primera causa, sea que actúen de modo necesario, sea que actúen de modo libre, o sea que actúen de modo contingente o azaroso, ¿no? Entonces, Dios es la primera causa, la fuente de las cosas que suceden tanto libremente, porque Dios participa al ser y permite que los seres se autodeterminen, como de manera determinada, porque Dios les da ese programa y esas leyes por las cuales actúan, o de manera contingente, porque, bueno, no hemos entrado mucho en el tema del azar y la contingencia, pero permite que algunas acciones se produzcan a veces, utim pluribus, decían los antiguos, ¿no? A veces sí y a veces no. O sea, que no esté totalmente determinado, sino que haya un elemento de caos y de aleatoriedad. Entonces, en ese sentido, para una visión filosófica de este tipo, no tendría por qué. O sea, incluso puedes pensar en un Dios que interviene en momentos concretos o un Dios que no interviene para nada.
pero que está sosteniendo en el ser y que en cierto modo es la primera causa de todo lo que ocurre, ¿no? Ahí ya te puedes romper la cabeza con lo que decía Paco, ¿no? Incluso aceptando la hipótesis teísta y diciendo que Dios existe, y que incluso pensando que Dios quería que hubiera seres humanos con los cuales entablar una relación, ¿tenía el universo que haber sucedido de esta manera? ¿Teníamos que los seres humanos llegar a tener estas características? ¿O había distintas rutas, ¿no?, en el multiverso de Marvel en la que podríamos estar unos seres con aspecto de pez, ¿no?, hablando en una pecera entre nosotros? Pues no sabemos, ¿no? En fin, es muy complejo, no creo haber respondido, pero alguna pista. La verdad que me gustaría un poco comentar la cuestión que se ha mencionado de pasada en varias intervenciones, de la materia y la forma, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que mencionaba ya Paco, hablando un poco a propósito de Schrödinger, como pues en la vida siempre tenemos este binomio entre entropía o desorden, que luego genera estructuras de orden pues a través de mecanismos no del todo conocidos, e incluso también Olga, ¿no?, se ha lanzado a citar un poco a Aristóteles, hablando de la materia imbuida de aliento. Y bueno, es un sentido biológico, pero en un sentido cósmico universal siempre es esta doctrina de la materia junto con la forma. Entonces, contraponiendo las categorías científica y la filosófica, ¿creéis un poco así entre todos que este ilemorfismo, ¿no?, esta doctrina de al final tenemos una materia que es como pura indeterminación, mutabilidad, como diría San Agustín, pues junto con una forma que se sobrepone y que sería como una especie de orden top-down? ¿Creéis que esta hipótesis todavía es un planteamiento que se puede hacer seriamente en la filosofía actual, o tenemos que descartarlo a la luz del nuevo paradigma científico que se basa un poco más en la probabilidad y en el azar? Emilio hace trampa porque hace filosofía además de ciencias, entonces está mezclando ambos lenguajes. Claro. Pero yo lo que diría, Emilio, es que digamos que un poco la hipótesis de, y siento que me pasas la pelota en ese sentido, porque la hipótesis en la que estoy trabajando con mi tesis doctoral es que, aunque hay muchas cosas del corpus aristotélico que son, ¿no?, inevitablemente caducas y que deben ser dejadas atrás, sí hay muchas intuiciones que pueden ser recuperadas hoy en día, a pesar de que todas esas categorías ilemórficas son lo primero que cae con la revolución de la ciencia moderna, y que parece que en cierto modo su caída es lo que facilita el que aparezcan, ¿no?, se desarrolle la ciencia moderna. Sin embargo, hay muchos aparentes callejones sin salidas en los que nos encontramos, en los que me parece que la revitalización de alguna de estas categorías puede resultar útil, ¿no?, y que puede incluso ayudarnos a repensar la manera en que entendemos las leyes de la naturaleza, ¿no?, qué son las leyes de la naturaleza. Nos puede ayudar incluso a entender, quizá, ¿no?, y aquí me meto en un campo, incluso algunos aspectos de la mecánica cuántica o una interpretación filosófica, ¿no? Con Diego hemos hablado alguna vez de esto también. Ahora, obviamente, esto es solo como un proyecto en el que hay hoy en día muchos autores metidos, pero que está muy lejos de ser un paradigma completo. Con respecto a la idea que yo creo que es la que estabas planteando, de si la causa formal de Aristóteles está vigente, francamente creo que no. Creo que no, porque de alguna manera es un planteamiento escatológico, ¿no? Quieres tener una determinada forma y el proyecto va conducente, tiene el propósito de establecer esa forma. Eso el paradigma moderno de la ciencia no lo contempla, francamente. La materia y la energía a partir de las cuales se están generando los elementos del universo y los sistemas vivos no tienen forma a priori, tienen codificadas unas interacciones que permitirán que esos elementos básicos se conviertan espontáneamente en ladrillos de construcción, y esos ladrillos de construcción se autoensamblarán para dar el objeto. Pero per se, la existencia de una causa formal, tal como la definía Aristóteles, en el sentido de la evolución bien ha desarrollado unas determinadas cosas, no había evolución en Aristóteles. Un animal, para que pueda devorar otros, tiene que tener una determinada forma y entonces se desarrolla en base a ello. No, francamente, no hay ese propósito. La evolución y la selección natural, corrígeme, Olga, ha funcionado siempre de la misma manera, de un código totalmente aleatorio que ha dado lugar a unos objetos aleatorios
sin un propósito predefinido más que vivir y sobrevivir y reproducirse. Y una mutación ha dado una cosa más rara que ha tenido una ventaja. Punto. Invocar a cuestiones de causa formal como finalista, como una causa finalista que debe ser cubierta, es, yo creo, tirar abajo pues todo el paradigma o todo el canon de la evolución y de la evolución prebiótica, que es la teoría física, que es constructivista esencialmente. No hay nada por finalidad, no hay propósito. Sale lo que sale. Y mira, y que lo que sale somos guapos y nos gustamos, pues mira, estupendo. Fíjate hasta qué punto en biología vemos o creemos que no hay propósito, que muchas veces calificamos a la evolución como el mecánico chapuzas, el manitas. Fíjate, ¿vale? Si tuvieras un propósito final para la ballena, yo hubiera hecho una aleta bien desde el principio, y sin embargo la aleta de la ballena ha pasado por tantos dimes y diretes, ¿vale? Primero fue una mano, luego se hizo aleta. ¿Qué significado tiene eso? Pues tiene el significado de me voy adaptando a lo que hay. Con lo que tengo, hago lo que puedo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista de la evolución, como ese manitas chapuza, pues tampoco se ve ese principio formal y principio, pues digamos, director. Sí, esto daría para mucho, pero en la comida podemos seguir, pero yo anotaría que estaría de acuerdo en que lo que ha caído precisamente es esa visión teleológica, ¿no? que en cierto modo descompone la teoría de la evolución y que te hace comprender que no es que la evolución esté tendiendo a, sino que es una serie de mecanismos aleatorios que llegan a estabilizarse en determinados sistemas, ¿no? Yo lo que creo que sí puede tener sentido es entender la forma, ¿no? Repensarla, como ese programa, como esa información que actúa en distintos niveles. Cuando hablo de distintos niveles, podrías repensarlo como distintos tipos de formas, ¿no? Podrías pensar uno a un nivel muy elemental, ¿no? Por el cual, no sé, pensando la partícula elemental más simple posible, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que hace que un electrón sea un electrón? Aunque no sea una cosa como los objetos del mundo macroscópico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que a un quark le puedes llamar quark o que a un gluón le puedes llamar gluón? Aunque desafíen nuestra manera de pensarlos de manera ordinaria, es una entidad que tiene una unidad y que tiene unas propiedades, ¿no? Tiene un comportamiento quizá probabilístico, no determinado, pero que en ese sentido tiene una cierta programación, tiene una cierta información que rige su ser, ¿no? Y que cuando uno actúa bottom-up tienes estas agregaciones de estas unidades que forman sistemas, pero allí mi idea sería precisamente que ahí donde se ha cruzado un nivel cualitativo, esa actividad top-down sería como que ha emergido una forma. Ha emergido una forma que no es solo una agregación de componentes individuales, sino que ha emergido una forma de orden, de organización, que es irreducible a las partes, ¿no? Ahora, esto obviamente requeriría la depuración de muchos elementos teleológicos del tipo que mencionabais del antiguo concepto aristotélico de forma, ¿no? Si me permitís un añadido muy rápido. Un minuto, Paco. El paradigma moderno de la física ya incluso ha superado la visión, digamos, de fuerzas y campos y partículas. Es simetría y geometría. La física se puede explicar a día de hoy como la geometría y la simetría de esas partículas elementales que lo componen. El famoso spin ese que tienen las partículas elementales, que os dicen un medio menos un medio, tal, ¿no? Es un medio ni que gire para arriba ni que gire para abajo. Es una expresión de su comportamiento geométrico y cómo en el tejido del espacio-tiempo se conforma geométricamente. Y esto es de una simplicidad extrema y de una belleza tan que yo ya la llamaría casi religiosa. Y efectivamente esa forma emerge desde esas escalas, desde esos grados de libertad que están escondidos, porque vosotros veis el mundo en un mundo de 3 dimensiones y el tiempo, ¿verdad? Pero la teoría esa que os mencionaba antes, que es la gran unificación, que será en los próximos 10 años la que explicará, digamos, la gran unificación de todas las fuerzas del universo, dice que debajo de la alfombra hay un total de 7 dimensiones más, donde están las cuerdas, donde ya no son partículas, son objetos que son cuerdas, membranas, puntos, algunos, con esas características geométricas que os estoy diciendo. Y de ahí emerge todo. El famoso
bosón de Higgs que acaban de encontrar hace unos pocos años, que era el que nos faltaba para poder explicar cómo los cuerpos tienen masa o consiguen masa, pues es un bosón, una partícula que puede estar en cantidades enormes en cada punto y que tiene una simetría muy específica para hacer esa función. Lo que emerja de ahí, lo que podamos conocer, antes dije, llevamos solo 100 años, quién sabe, cuando llevemos 1000... Si seguimos aquí. Nosotros no. Nosotros no, pero dentro de 1000 nosotros no, muy probablemente tengamos un conocimiento en el que se estén riendo, ¿no? Diciendo, mira, aristotélicos eran estos. En fin, no sé, dejemos una ventana abierta a ese universo observable, que es el que podemos decir cosas de él, y que cada día es más observable, tanto en lo grande como en lo pequeño, y en el mundo de la biología también, y colaboremos juntos y seguramente dentro de 100 años, 200, 300, tendremos unos paradigmas mucho más, menos torpes. Bueno, pues esto es un tema fascinante y seguro que dará para que en siguientes conferencias se puedan debatir de una manera más tranquila. Simplemente para terminar, agradecer a todos vuestra presencia, agradecer la participación, agradecer a Olga, a Paco, al padre Rafael, y creo que hemos tenido una suerte de poder contar con ellos y poder entender un poquito más cómo ciencias tan dispares pueden al final engranarse en algo tan bonito como esto. Nada, muchas gracias y hasta la próxima.